Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Comienza nuestro viaje en un titular. Muere una mujer en Suiza que se alimentaba solo de los rayos del sol. Y se añade, cuarta muerte vinculada al respiracionismo. Al parecer esta mujer estaba muy impresionada por un documental llamado Al principio fue la luz. En ese documental un sinfín de yogis, de maestros espirituales, de místicos que aseguraban que habían acabado renunciando a la vil comida de alguna forma para potenciar su espíritu, que la única forma de crecimiento en conciencia era abandonar los placeres, en este caso carnales o gastronómicos. ¿Pero es posible? ¿Un cuerpo cuánto tiempo puede estar sin comer y sin beber? Ha habido personas, casi al nivel del faquirismo, que han forzado este tipo de situaciones naturales para llegar a esa iluminación. Bueno, parece que hay un problema, sobre todo en Centro Europa, con este mundo del respiracionismo. Vamos a conocer todo eso, pero sobre todo recuperando una historia nuestra. Una historia que dormía, casi congelada, y lo van a ver, entre las sierras burgalesas. Es un caso antiguo, un caso que se resume en un rostro que con ojos vivaces miraba a los que en peregrinación acudían a observar algo prodigioso. Una mujer que ni comió ni bebió, científicamente lo dicen y lo aseguran, durante 15 años. En Burgos aún lo recuerdan a pesar del tiempo transcurrido. La siguen llamando la enferma de Montecillo. Amalia Baranda nace en 1896 en Quintana de los Prados, un pueblo de las merindades burgalesas. A los 13 años se traslada a Montecillo. Allí vive tranquila durante un tiempo, hasta que algo cambia en su interior. Su calvario comienza en 1918, cuando cumple 22 años. Por razones que se desconocen, su cuerpo comienza a rechazar todo alimento. La simple visión de la comida la revuelve. Ni siquiera puede beber agua. En ese momento enferma. Tiene una gastroenteritis que le impide comer absolutamente todo, tiene muchos dolores y a partir de ese momento, a partir de que cae enferma, la enferma ya no ingiere ningún tipo de alimento. Cualquier ingestión que se le obligue a tomar, lo devuelve. Lo devuelve a veces con estrías de sangre, etc., ¿no? Al poco tiempo, la debilidad es tan extrema que no puede moverse de la cama. Sufre espasmos y se retuerce de dolor. Los médicos no saben qué hacer, agotan todas las posibilidades y temen que le queden pocas horas de vida. Estaba tan sumamente delgada que uno podía tocar su columna vertebral a través del estómago, a través del abdomen. O sea, meter la mano y tocar su columna vertebral. Pero otra cosa curiosa es que la cara la tenía muy fresca, la tenía como la puedo tener yo o la puede tener cualquier otra persona. No había signos evidentes de una delgadez extrema en su cara. La opera, la abre y observa que el estómago lo tiene lleno de úlceras. O sea, es increíble. Entonces, en ese momento él lo que hace es cerrar, porque entiendo que interprete que allí ya no se podía hacer nada y la cierra. Pero los meses pasan y su estado no parece empeorar. Los especialistas deciden turnarse para asegurarse de que no se alimenta de ningún modo. Se relevan cada 6 horas durante 15 días y confirman lo imposible. Aunque a algunos les cuesta la salud. Yo estuve allí, lo vi, y luego después, pues los 3 médicos que la cuidaban eran otro tío mío que era médico en el crucero, que se llamaba Antonio García, don Manuel Gutiérrez, de Espinosa, y el otro pues no me acuerdo, y eran los que lo cuidaban. Se puede estar sin comer porque le decía, no lo sé, no soy médico, pero estar meses y meses y meses y años así es maravilloso, ¿eh? Y los médicos también certificaron que era cierto.
En aquel momento enfermaron, digo, los médicos, probablemente debido pues, al aire, no sé si insano, que podía haber allí, a las corrientes, quizás, etcétera, etcétera. Los años pasan sin que a la enferma le llegue la muerte. Decenas de personas se acercan a ver a Amalia con curiosidad. Nada toma y sin embargo vive. Su cuerpo solo tolera la sagrada forma. Hay quien piensa que aquello solo puede ser obra de Dios. Yo recuerdo que todos los pueblos de alrededor iban como en una peregrinación a ver a la enferma de Montecillo, porque decían que no comía y no bebía. A mí me llevaron por primera vez, tendría yo 4 o 5 años, y no me acuerdo de muchas cosas, pero sí me acuerdo del pueblo, que está en una loma de una montaña, de una habitación y una cama muy blanca, y una carita muy blanca que asomaba por allí con unos ojos muy vivos. Llegamos a Montecillo en medio de una gran nevada. Hoy apenas viven allí 12 vecinos. Pero nadie ha olvidado la historia de la mujer que vivía del aire. Venían por aquí gente de fuera y me preguntaban, eso ya más arriba, que habían venido por aquí a verla, ella, exclusivamente a ella. Como era una cosa que se mantenía sin comer, decían, pues era un milagro y que a la gente les hacía mucha sensación. Yo de ella no la conocí. Yo de oídas aquí a los chavales, que eran un poco mayores que yo, que iban al Rosario allí donde ella. Estuve 18 años sin comer, que unos dicen que será verdad, otros que es imposible, y que es imposible, pues no lo sé. Todavía si le ponen endiciones o alimentos con endiciones, pero si nada, eso sí que es un milagro grande. Una vez me acuerdo yo, ese pabellón de abajo la vía es mío. Y creo que bajando o subiendo un coche a verla precisamente, le pescó el tren y le mandó al prado mío. Eso también lo he oído yo. O sea, que hubo un accidente de gente que venía. Claro, los pescó el tren, los mandó al prado. Pero no les debió pasar nada, yo creo. Muchas gracias, don Cecilio. Venga, hala, cuidarse. Nos dicen que una vecina es familiar lejana de Amalia y conserva una foto original de ella. Caminamos bajo la tormenta para encontrarla. Sí, que se ve que de medio de oídas, que yo he oído eso, que si de medio cuerpo para abajo no eran, pues cada como disecada o algo así. No les puedo decir más. Era algo familiar. No sé el parentesco que hay. Porque ya por parte de mi madre ya no sé el aquel, porque yo sé que había algún parentesco, pero nada más. Y yo de oídas a mi padre, pues eso, que la habían llevado a un sitio, que la habían llevado a otro, y que le habían hecho muchas pruebas y que no comía. Y que nada más aquí recibía la comunión, igual que si fuese una santa. Y la veían en la cama, como ven aquí en esta fotografía, igual la veían. Nos recomiendan que vayamos a Quintana de los Prados, el pueblo natal de Amalia. Allí encontramos a otro pariente lejano de Amalia que la visitó muchas veces. Yo iba mi padre era primo carnal de ella. O sea que no iba con ningún sentido más que una cosa familiar. Y ya tenía muchas visitas. Por lo visto los médicos de Zaragoza venían a verla. O sea, ella estuvo en Zaragoza porque decían que si no comía. Y el médico de aquí decía que no comía. Y ellos no lo creían, los médicos no lo creían eso. A mí la cara de aquella mujer se me quedó que estaba en la cama, la cabeza tapada con un gorro y un altar que había enfrente de ella. Eso que a mí se me quedó grabado.
En 1936, en el año de la guerra, el Montecillo era un frente, entonces decidieron llevarla a Espinosa Los Monteros. En Espinosa Los Monteros también había frente, pero estaba mejor. Entonces su médico de cabecera, el doctor Gutiérrez, don Manuel Gutiérrez, pues decidió llevarla a su casa, pero en su casa duró muy poco, no duró casi ni un mes. Murió en diciembre de 1936 en casa de su médico, después de 18 años de estricto ayuno. Su caso es un enigma que ya nadie podrá resolver. Pocas personas en esa tierra mágica burgalesa han olvidado a la enferma de Montecillo. Algunos de los testigos recuperados por esta gran labor de nuestro compañero Paco Pérez Caballero decían que la visión de ese rostro asomando en la cama, esos ojos tan vivos, nunca se olvidarán, se quedaron grabados. No nos extraña, ¿verdad? Viéndolo las fotografías nos ocurre prácticamente lo mismo. ¿Y esto qué será? Bueno, vamos a hablarlo en una mesa que puede ser de verdad interesante, muy interesante. ¿Es posible vivir de la nada, vivir del aire, vivir sin ingerir alimentos? Nos acompañan buenos amigos. Uno de ellos, muy querido por parte de este equipo, es Ramiro Calle. Yo creo que el gran introductor en este país de todo lo que tiene que ver con el conocimiento de otras culturas como la India, el mundo del yoga. Y claro, en esos mundos también hay personas que hacen ayunos extremos. Ha hecho un libro impresionante, En el límite, Ramiro Calle, sobre su experiencia vital prácticamente entre la vida y la muerte, pero eso lo contaremos otro día. Ramiro, bienvenido. Hola, muchas gracias. Me alegro mucho de que estés aquí. Igualmente, es un placer verdaderamente. Y yo no sé si tú has conocido en tus múltiples viajes por otros países, otros mundos, otras culturas, ejemplos de este tipo. Personas que pueden alcanzar este tipo de récords casi, ¿no? De tanto tiempo sin comer ni beber. Sí, yo te diría que tendríamos que hacer una diferencia entre no comer nada y comer muy poco. He conocido personas que comían lo mínimo que te puedas imaginar. Por ejemplo, un yogi en Cachemira que llevaba 10 años alimentándose de 2 tazas de té al día. Claro, pero 2 tazas de té es casi como no decir nada, ¿no? No, pero parece no, pero cambia mucho. Entonces, la cuestión es que se han hecho investigaciones, pero muy profundas y concienzudas, sobre el ayuno. Y incluso se han dado casos de récords de ayuno. Se han estudiado personas que han aguantado hasta entrar en la recta final, hasta la muerte por inanición. Personas que han aguantado 3 meses, hay otros casos de 6 meses, de 7 meses, incluso hay un caso de 2 o 3 años de una persona que llevó a cabo ese ayuno tan, digamos, colosal, ¿no? Pero otra cosa, claro, es suspender de por vida la ingesta, no solo de alimento, sino sobre todo de agua. Claro, ahí está la clave y lo ahí que nos está la impresiona, clave. ¿no, Ramiro? Y ahora vamos a seguir Claro. hablando porque este caso sería algo único en el mundo. También hay componentes, como decimos, religiosos. Esta enferma de Montecillo tenía enfrente su altar. Dicen que solo ingería la hostia. Y, Carmen, buenas noches. Buenas noches. Parece que hay otros casos de místicas que vamos a ir repasando, que por lo menos se comentó que este ayuno radical era una forma de acceder precisamente, no sé, a otro estado de conciencia, más cerca de la divinidad, quizá. Místicas que han estado además, pues por ejemplo, de Teresa Newman, 36 años, sin comer ni beber absolutamente nada, tan solo la hostia consagrada. ¿No? Eso es lo que dicen las investigaciones con médicos y con sacerdotes que se hicieron, ya que, por ejemplo, a Teresa Newman se la tuvo durante muchos meses en un hospital completamente vigilada a las 24 horas y su peso no variaba. Pero Teresa Newman, simplemente por poner imagen gráfica, es esa escena tan impresionante de que además tenía sangraciones, que se Tenía convirtió... estigmas en las manos, sangraba muchísimo, perdía muchísima sangre y tan solo cuando se producían esos estigmas es cuando bajaba, disminuía un poco su peso, pero enseguida, sin ingerir absolutamente nada, ese peso volvía a ser el mismo, 55 kilos siempre. Lo midieran como lo midieran los médicos y ya te digo que fue una de las más estudiadas, incluso estuvo 2 meses vigilada, controlaban el agua que tenía para enjuagarse al lavarse los dientes por si acaso ingería ese agua y de eso podía sobrevivir, pero ni con esa Iker. Hay, perdona Iker, una cosa muy interesante que es un pasaje que hubo
entre el gran yogi que estuvo tan de moda, sobre todo en Estados Unidos, venido de la India, que era Swami Yogananda, su encuentro con Teresa Newman. En este encuentro entre dos grandes místicos, uno hindú y otro cristiano, porque Teresa Newman llegó a ser nombrada sierva de Cristo y está en proceso, creo, de beatificación, etc. En este encuentro, Yogananda le dijo a Teresa Newman: desde mi punto de vista, usted lo que sabe aprovechar es lo que nosotros llamamos en el hinduismo el akasa, el éter, el prana, la fuerza vital. Y ella le miró a los ojos y le dijo: tú sí que me has entendido. Bueno, qué buen pasaje, qué encuentro entre dos mundos, ¿no? Total. Qué bonita anécdota. Vamos a aportar, si cabe, la experiencia de un buen amigo de este programa y de todo un experto en nutrición, y con una cantidad de libros sobre alimentación, yo creo que también récord, ¿no?, de alguna manera. Pero a mí me sigue impresionando muchísimo, yo lo siento, tengo fijación por este libro impresionante, El hambre en España. Este es otro tipo de hambre, porque es un hambre que parece elegida, ¿no?, y un hambre mística. Miguel Ángel Almodóvar, bienvenido, amigo. Bien hallados. ¿Qué opinas, viendo un poco, con una visión quizá más pegada a lo científico, este curiosísimo caso, sin duda alguna? ¿Qué puede haber aquí detrás, en tu opinión? El caso es fascinante por muchas razones, pero lo primero que habría que aclarar es que no comer no significa no alimentarse. Hay muchas formas de alimentarse sin comer. En los hospitales hay personas sometidas a alimentación enteral o parenteral. No se necesita comer para estar alimentado y para estar nutrido. En cualquier caso, es verdad que habláis de experiencias más o menos controladas. Yo no creo en esas experiencias con un control absoluto. Sí, claro, creo que científicamente solo se ha controlado en una ocasión a personas que han hecho un ayuno total, que fue en el año 81, entre mayo y agosto, en el que murieron 10 presos del IRA por huelga de hambre, y sí que hubo un control absoluto, estrictamente médico, desde luego no sin beber. Sin beber se pueden estar 3, 4 o 5 días, no más. Máximo. Es decir, si no, se entraría en un shock hipovolémico y mucho menos se tendría esa mirada tan viva, porque una de las primeras cosas que pierden, y eso está controlado, y recordaréis en los presos del IRA, es la visión. O sea, quiero decir, si el ojo no está hidratado, inmediatamente se pierde la visión. Además, decías, Ramiro, que cuando se llega a determinado momento hay una vuelta atrás. No hay una vuelta atrás. Quiero decir, hay problemas que ya son irresolubles, ¿no?, irreversibles. Pero en este caso, como te decía, pues los presos del IRA, que estuvieron perfectamente controlados, el que menos vivió fue Francis Hughes, 59 días, y el que más, Kieran Doherty, 73 días. Yo creo que más de eso, hablar de meses, es hablar de un descontrol. Mi sospecha, ¿cuál es? Os la digo, que tenía una alimentación, probablemente alimentación rectal, a base de aquellas peras y lavativas que de alguna manera le iban haciendo llegar. ¿Y con eso se podría mantener alguien durante tanto tiempo? Perfectamente, porque su gasto metabólico era ninguno. Ella estaba en la cama, no hacía ningún esfuerzo, no había un excesivo gasto calórico porque estaría tapadita y estaba en buenas condiciones. Es curioso, llama la atención, que en cuanto la trasladan, en cuanto se pierde el control, inmediatamente muere en Espinosa de los Monteros. Este no comer, ¿qué habrá ahí dentro, ¿no? Y quizá otras culturas también tengan esta teoría. ¿Nos aproxima más a la divinidad el hecho de despojarnos de algo tan humano como la comida? Pues mira, el caso de Teresa Newman fue una visión que ella tiene en 1927. Es una visión de Jesús, en la que la dice que ya no necesitará algo tan elemental como el alimento, que se alimentará de su propio espíritu. A raíz de eso es cuando empieza literalmente a dejar de comer y de beber absolutamente nada. Y los médicos no se lo explican. Yo tengo todos los informes médicos que se hicieron en la época y realmente era un control exhaustivo de esta mujer, que además controlaban incluso la sangre que perdía cuando esos estigmas florecían. Eran estigmas además muy llamativos, las manos laceradas, los pies, la corona de espinas. E inmediatamente, a los pocos minutos, ella recuperaba el peso que perdía en esas sangraciones. Aquí, racionalmente, solo se puede hablar, me imagino, de algún tipo de truco, racionalmente, repito, claro, que sí, sería un poco la versión, esto que nos parece antiguo o que puede tener conexión con lo místico. De repente, y esto sí que es curioso, leo la noticia que comentaba al principio, muere una mujer en Suiza que se alimentaba solo de los rayos de sol, seguidora del respiracionismo. Se habla de ciertos documentales, como Vivir de la Luz,
Todo esto ha llegado con mucha fuerza. Sí. Es en el fondo un nuevo misticismo, hablando de nueva era, misticismo, despojarnos de lo físico, de lo denso. Ramiro, imagino que tú esto también has notado en tus círculos. No, y lo he vivido porque ha habido muchos alumnos míos y conocidos que han ido poco a poco, progresivamente, mirando al sol hasta llegar a los 15, a los 20 minutos sin parpadear, mirando al sol siempre al amanecer o al atardecer, obviamente, para evitar riesgos innecesarios. ¿Por qué se hace? Se hace, os voy a explicar por qué. Porque esta teoría es que el sol es un dador de vida. El sol es una de las fuentes de prana, de energía vital, lo que llaman los chinos, los japoneses, el ki, el chi, los griegos, el neuma, de ahí neumático, aire. Entonces dicen que si tú estás muy concentrado y en una actitud mental muy positiva, tratando de captar esta energía directa del sol, esto te permite vivir más plenamente y comer mucho menos. Ya no digo dejar de comer, claro, comer mucho menos. Entonces, lo que yo aquí sí querría apuntar es lo que a mí me han explicado todos los yogis que se puede hacer, no para dejar de comer, cuidado, claro, sino para comer menos. Yo mismo me sometí a los 26 años a un ayuno de casi 2 meses y bajé de 96 kilos, que entonces pesaba, a 76. Pero lo que ellos explican, y esto es muy interesante, que es lo que también aplicaban los faquires en el enterramiento viviente, en todas estas pruebas que hacía un linaje muy antiguo de faquires auténticos, que eran los rasayanis, rasa quiere decir mercurio, eran los alquimistas. Entonces estos alquimistas yogis, lo que ellos aprendían eran 2 ciencias que ellos consideraban muy exactas. Una se llamaba desligarse de las envolturas psicosomáticas, ir de tal manera, retirándote de tu cuerpo, tu mente, tus emociones, que entraban en un estado de no mente, lo que llaman los chinos Wen-Yen, no pensamiento, y eso permitía tal disminución del metabolismo, consumir tan pocas calorías o energía, que podían estar comiendo mucho menos. ¿Por qué, por ejemplo, en este mundo de los yogis de la India, me interesa, porque hay cierta conexión, se cree que el ayuno es bueno o que te aproxima a las esferas, digamos, más nobles y más elevadas de la realidad? ¿Por qué tanta gente mística en el mundo que tú conoces ayuna? ¿Por qué se decide esto? Bien, todo es una gimnástica, primero, como tú decías, de control mental. Ya, eso es a prueba. Te da una gran voluntad, un gran poder. No olvidemos que el mayor atleta que ha habido del ayuno era Gandhi, que era increíble. Pero voy más allá. Existe entonces una purificación tan especial del cerebro que todo el que ayuna de una manera sabia, de una manera controlada, logra estar luego mucho más claro, más alerta, más perceptivo. Y es lógico porque se descargan los órganos, ¿verdad?, internos, y se purifica el cerebro. Vamos con más ejemplos de estos que, digamos, saltaron a los medios de comunicación de su tiempo, el mundo de lo místico, y que parece que habían roto todas las barreras. Y evidentemente, sobre este caso de Montecillo, con todos nuestros respetos, viéndolo con la luz del siglo XXI, tiene que haber, como decía Miguel Ángel Almodóvar, algún tipo de cosa que se nos escapa. A pesar de ese control, y nuestro compañero Paco me decía que médicos observaron a esta mujer de Madrid-Zaragoza, el estómago con llagas, y al final, a pesar de las guardias, nunca se supo qué había aquí, ¿no? Y además, ¿qué sentido tiene convertirlo en una especie de santa peregrinación? ¿Había algún tipo de negocio de fondo? Parece que no, pero es un hecho, pues bueno, de los que pasa en nuestro país, que son insólitos, ¿no? No suele haber negocio, es más, estas místicas, entre comillas, suelen más bien esconderse y esconder los fenómenos que hay alrededor de ellas. Fíjate, viendo el reportaje me recordaba el caso de Luisa Lató, a finales del siglo XIX, 1850, esta mística sufría toda clase de fenómenos, desde posesiones demoníacas, éxtasis, levitaciones y también inedia y insomnio total, porque no dormía. Durante 15 años no durmió ni un solo minuto. Es más, su cama incluso la dieron a una persona del pueblo para que descansara porque ella no le hacía falta dormir. Y me recordaba este caso porque también en el caso de Luisa
la columna se veía a través de su estómago. Que es una cosa impresionante, ¿no? Decían que se podía tocar, palpar. Exactamente, los médicos palpaban lo que era la columna porque aquí no tenía absolutamente nada, es más, la palpaban para ver si había ingerido algo de líquido, para ver si se mantenía por algún tipo de gas o algo que pudiera tener, y comprobaban que no. Estuvo 12 años, 6 de ellos investigada médicamente, en los que no ingirió absolutamente nada más que la hostia consagrada. Se repite de nuevo el mismo símbolo, ¿no? De nuevo, pero cuando esa hostia estaba sin consagrar, en cambio su cuerpo la rechazaba, sabía perfectamente que esa hostia no estaba bendecida. Lo mismo pasaba con el poquito de agua que la daban para que tragara, porque tenía todo seco, decían que la faringe, el estómago, lo tenía absolutamente todo seco y entonces hasta la costaba tragar. Es más, cuando la hacían comer, porque los médicos hicieron con ella un experimento que era un terroncito de azúcar, ponérselo en la lengua para que se deshiciera. Inmediatamente tuvo una serie de vómitos de sangre terribles que hacían que fuera imposible que esta mujer comiera absolutamente nada. ¿Algún tipo de elemento parecido surge en este caso? Se habla de estrías de sangre y demás, pero lo que está claro es que en la actualidad el impacto de algunas de estas terapias novedosas que de repente, ¿verdad?, cobran una gran fuerza. Yo creo que habría que avisar, Miguel Ángel, Ramiro, y quizá a Dúo también, del enorme peligro, la otra cara, que puede ocurrir, porque la gente abraza con una fe enorme a veces también este tipo de cosas. Respiracionismo. Guiri Bala es una de las que siguen todos estos principios. Por el sol y por el aire que respira. Incluso era una mujer, además, es hindú, y era una mujer muy comilona. Ella en sus memorias lo dice, que estaba prácticamente todo el día ingiriendo comida, hasta tal punto que su madre le dice, bueno, cuando te vayas a casar, en casa de tu marido, en el hinduismo se tienen que ir a vivir a casa de los suegros. Esto va a ser una vergüenza para la familia porque comes demasiado. Y ella lo tenía como algo malo. Iba a, pues en cierta forma, a avergonzar a sus familiares. Hasta que un día dijo, por favor, que mi gurú me dé algo para que deje de comer con esta ansiedad. Se le presenta como una forma que ella llama a su gurú y le dice, no te va a hacer falta volver a comer la comida normal que estás ingiriendo durante todos estos años. Con la luz del sol y con el aire te va a ser suficiente. 56 años. Sin comer absolutamente nada más. Y estamos hablando de un caso actual, ¿eh? No estamos hablando... Pero qué impacto es curioso, Miguel Ángel, a nivel social, me refiero. Si uno busca libros, bestsellers mundiales, gente que se apunta a esto, yo creo que el caso de Montecillo nos puede dar pie, ¿no?, a comentar también, imagino, el peligro fuerte que existe con esto, claro, ¿no? En la nueva era, como sabéis, que tiene su lado luminoso, pero su lado muy oscuro y siniestro. Hay muchas personas que lo único que quieren es renovar su capacidad de asombro. Tú ahora mismo en uno de tus programas expones una nueva terapia, aunque no tenga ningún fundamento, y en el acto hay miles de personas que están siguiendo esa terapia, con productos de alimentación que no han demostrado para nada su eficacia, con limpiar el inconsciente en una semana cuando Freud y Jung tardaron 40 años. Sobre todo rápido, ¿verdad, Ramiro? Todo rápido. Fórmula rápida, igual, ¿no?, que queremos el café instantáneo, queremos hasta la iluminación instantánea. Y yo soy el primero que cree en el dominio del cuerpo y las proezas de la mente, no cabe duda, que he estado toda mi vida en ello, pero sí hay muchísima superchería, muchísimos trucos. Luego hay que aprender a distinguir entre la superchería y lo que es real, lo que dicen los mismos yogis, distinguir entre la plata y el nácar. Pero sobre todo hay que dejar claro que hay un problema hoy en día muy grande, sobre todo entre las niñas jóvenes, que es la anorexia, y hay que tener muchísimo cuidado con la alimentación, con cómo se come. Estos son una especie de extrañezas místicas, extrañas, pero hoy en día tenemos un verdadero problema con estas personas que incluso llegan a morir por dejar de comer. Estamos en busca de nuevas fronteras de la mente y del cuerpo, y Ramiro, hablaremos de eso sin duda alguna, de ese control de la mente y de cómo estamos viendo también, esto a veces se acopla como está el mundo globalizado, ¿no? Hágalo usted fácil, y claro, eso puede llevar a unos problemas de los que también alertamos, evidentemente. Este caso nos sirve para poner, bueno, sobre la mesa un sinfín de historias que están bullendo en la memoria colectiva, que están surgiendo, y hemos aprendido algunas biografías que quizá hubo truco, quizá hubo fraude. Ahora, ¿qué ganaron con todo esto? No parece muy claro. El recuerdo en unas poblaciones del norte de Burgos continúa, y creo que era bonito rescatarlo, esta especie de récord insólito, y el agradecimiento a mis amigos de Crónica de las Merindades, que gracias a ellos tenemos esta fabulosa viñeta de la España insólita. Hablaremos de todo eso y mucho más. Miguel Ángel Almodóvar, gracias, compañero. Muchísimas y hasta la gracias próxima. a vosotros. Ramiro, ha sido un placer. Gracias, de verdad, como siempre, Ramiro. Hablaremos de todo eso, Muchas gracias. De verdad. Gracias. Nos vemos ahora rápidamente, después de esta historia alucinante
con noticias, con actualidad. Vamos con ellas, que también hay mucha. Y hay una Muy entrevista, interesante. simplemente vean esta foto. Bueno, mirad, os lo digo, lo ha dicho enseguida Miguel Ángel, ¿no? Jane Goodall. Qué expresión la del chimpancé, ¿no? Sí. Qué expresión. Bueno, pues hemos hablado con ella y es toda una historia humana maravillosa. Vamos a conocerlo, vamos con noticias de Cuarto Milenio. Comenzamos nuestro informativo semanal con el descubrimiento de 8 nuevas especies en el Reino Unido. El hallazgo se ha realizado en Dundrigan, muy cerca del lago Ness. Según los estudios biológicos, se han encontrado una mosca de sierra, 2 tipos de parásitos de pulgones, 3 moscas del hongo y un tipo de ácaro. En el mismo lugar también se halló un urogallo negro, martas y ratas de agua y una extraña orquídea. Dundrigan es una especie de mundo perdido en el que se pretende cuidar la vida silvestre que poco a poco va desapareciendo de los Highlands. Y hace unos días visitaba nuestro país la experta primatóloga Jane Goodall, y Cuarto Milenio pudo hablar con ella. Esta británica desde muy joven sintió pasión por los animales, pero con 20 años tuvo la oportunidad de viajar a África y estudiar el comportamiento de los chimpancés, aunque los inicios no fueron fáciles. El peor problema cuando llegué allí fue que ellos no habían visto jamás a un primate de piel blanca como yo. Me miraban y salían huyendo. Así que me preocupé porque solo teníamos dinero para 6 meses. Sabía que si no veíamos nada excitante antes de que se acabase, sería el final. Pero afortunadamente, después de 4 meses, vi al chimpancé David Graeber, el primero que perdió su miedo, usando y confeccionando herramientas. Y ese fue el avance y lo que permitió obtener el dinero de National Geographic. Jane haría un descubrimiento que cambiaría la historia. Observó cómo un chimpancé utilizaba un palo para extraer termitas del interior de un tronco. No solo los humanos sabían utilizar las herramientas. Hay una especie de mundo, un primitivo mundo, dentro de los miembros de sus grupos sociales. Los machos controlan las fronteras de sus territorios. Y si ven a 1 o 2 individuos de otros grupos vecinos, les persiguen y atacan muy severamente. Probablemente esos individuos morirán por las heridas, por lo que pueden ser extremadamente brutales, pero también pueden ser compasivos y altruistas. Pero Goodall también cree que aún pueden existir seres míticos como el Yeti que no han sido descubiertos. Quiero creer en el Bigfoot. He conocido a mucha gente que dice haberlo visto. La cuestión es que podemos encontrar este tipo de historias por todo el mundo. Norteamérica, Canadá, Sudamérica, Australia y distintas áreas de Europa. Por lo que es posible que el Bigfoot, el Sasquatch o el Yeti puedan vivir. No lo sé, pero me encantaría que fuera cierto. Y vamos con una nueva teoría que asegura que Cristóbal Colón no fue el primero en llegar a América, sino que lo hicieron los fenicios. Philip Beale, un exoficial de la Marina Real Británica, planea atravesar el Atlántico en una réplica de un barco fenicio para demostrar que estos llegaron más de 2500 años antes que Colón. Según el experto de todas las civilizaciones antiguas, ellos eran los mejores marineros. En Líbano tenían árboles de cedro perfectos para construir barcos fuertes. Fueron los primeros en utilizar clavos de hierro y tenían conocimiento de la astrología y las corrientes marinas. El plan del oficial es zarpar en una embarcación de madera de 50 toneladas idéntica a las que se construyeron en la antigüedad. ¿Y se acuerdan de los columpios que se movían solos en Argentina y nadie supo resolver el misterio? Pues esta misma semana ha vuelto a ocurrir. Uno de los columpios de la Plaza Manuel Belgrano de FIMAT ha empezado a moverse a gran velocidad ante el asombro de las cámaras que allí estaban concentradas. Según los vecinos, desde 2007, casi siempre a principios del mes de junio, comienza el extraño fenómeno. Investigadores de toda Europa, América y Japón se han trasladado hasta allí para intentar solucionar el enigma, pero no lo han conseguido. Por lo que muchos siguen creyendo que en realidad es impulsado por el fantasma de un niño que murió allí hace más de 20 años. Y si esto es extraño, fíjense ahora las noticias de Mundo Insólito. Fíjense en esta imagen. Salió en una ecografía.
Una mujer fue a hacerse una visita rutinaria, estaba embarazada y fíjense lo que sale al lado de su bebé, una cara. Se ven perfectamente los ojos, como ese ser o lo que sea, tiene el pelo oscuro, la sonrisa, la nariz, justo al lado del bebé que dentro de unos meses nacerá. La madre lo ha tomado como un ángel de la guarda que está cuidando a su pequeño. Y hablando de niños, fíjense lo que ha ocurrido en Noruega. Una guardería, una profesora, y un día se le ocurre llevar un tarrito de sangre, de su propia sangre. ¿Y qué hace? Darle a los niños un poquito para que la chuparan. ¿Con qué sentido? Pues aún no se sabe, pero se está investigando. Lo que sí se está haciendo es analizar esa sangre para ver si esta mujer tiene algún tipo de enfermedad y ha podido contagiar a los pequeños. Y acabamos en Ecuador, donde toda una familia, al parecer, está teniendo convulsiones y todo tipo de fenómenos extraños. Todo comenzó cuando dos de sus miembros, dos jóvenes, realizaron la ouija dentro del domicilio. A los pocos días vieron como un niño fantasmal atravesaba algunas de las habitaciones. Se asustaron tanto que decidieron llamar a sacerdotes tanto evangélicos como católicos, que realizaron un exorcismo a la vivienda. Pero cuando estaban haciendo esto, cuando estaban bendiciendo la casa, de repente toda la familia cayó al suelo y empezó a tener fuertes convulsiones. A raíz de eso han tenido que ser ingresados y por el momento dicen que los espíritus no se han ido. Y ahora nos vamos con la sección de Santiago Camacho, la cara oculta, que en esta ocasión nos cuenta cómo son las guerras parapsicológicas. Guerra parapsicológica, paranormal o incluso se podría decir brujeril. Ha ocurrido en Colombia durante mucho tiempo y ahora sabemos la verdad oculta. Esta ventana a la conspiración y a lo no convencional que es la cara oculta, de verdad que nos va a dejar más boquiabiertos que nunca, creo yo. Santiago Camacho, redacción de Cuarto Milenio. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Colombia, brujos en combate, la guerra nunca contada. Pues sí, más de 50 años de conflicto colombiano han dejado multitud de historias que tienen que ver con lo paranormal, que tienen que ver con la brujería, con hechiceros. Esas historias las hemos conocido gracias a una reciente investigación del canal Historia que nos habla de conceptos como munición cruzada o munición rezada para alcanzar su objetivo, cuerpos hechizados para que estén cerrados a las balas, gente que puede hacerse invisible, cosas realmente increíbles. Bueno, nombres propios. Vamos a conocer a esos personajes que dan escalofrío, Santi. El Brujo Barbosa sería el principal protagonista, ¿no? Pues sí, el Brujo Barbosa era ni más ni menos que el brujo de cabecera, el brujo de la corte de Martín Caballero. Martín Caballero era el guerrillero jefe del Frente 35 de las FARC, uno de las unidades de las FARC que más problemas dio al gobierno colombiano, y se decía que este Brujo Barbosa era el talismán, la protección que tenía este líder guerrillero, hasta el punto de que, bueno, todos sus subalternos estaban aterrorizados por este personaje, que cuando alguien se atrevía a reírse de él o a dudar de su poder o de sus ceremonias, pues automáticamente caía enfermo, víctima de una agonía, de dolores tremendos que no cesaban hasta que el afectado le pedía perdón al Brujo Barbosa, que automáticamente le hacía una imposición de manos simplemente, y en ese instante pues acababan todos los males. Pues bien, la casualidad hizo que muriera de forma fortuita este Brujo Barbosa, y apenas unas semanas después la suerte de Martín Caballero, que era un líder que estaba teniendo realmente unos éxitos en combate realmente notables, empezase a declinar, empezase a verse acosado por las fuerzas del gobierno, y finalmente fue muerto pues a las pocas semanas. En Colombia, en toda la cuenca realmente amazónica y en diferentes países ha habido muchísimos temas de brujería. Concretamente en este país, al igual que en Ecuador, Venezuela, Perú, hay una larga tradición, como decimos, pero solo algunos, imagino, logran tener un prestigio a base de supuestas pruebas o demostraciones muy gráficas de su poder, como puede ser la enfermedad. Y parece que no solo hay brujos, sino también auténticas cohortes de brujas
operando en esa guerra interna. Sí, de hecho, Raúl Reyes, que era el jefe administrativo de las FARC, el encargado de toda la organización y de todo también el entramado financiero, tenía en su séquito a 3 brujas, a un trío de brujas que parecía sacado de una obra de Shakespeare. Pues esas 3 brujas, Raúl Reyes no se movía a ninguna localización si ellas previamente no habían dicho que era segura, no habían dado su beneplácito. Ellas primero se adelantaban, enterraban una especie de muñeco vudú y digamos que de esa forma aseguraban la zona. Pues esas brujas en la captura y muerte de Raúl Reyes tuvieron mucho que ver, porque una de ellas le traicionó, le vendió por dinero y fue vital a la hora de que las fuerzas gubernamentales consiguiesen vencer a este líder guerrillero que se vio traicionado por una de esas personas de máxima confianza. Hasta ese punto llegó la importancia de las brujas en el conflicto colombiano. Evidentemente, brujos y brujas lo que persiguen es un poder fuera de lo humano, un poder maravilloso que les haga ganar en cualquier tipo de combate. Y claro, para eso hay una serie de ensalmos, de rezos, que se han convertido en popularísimos en esa guerra interna en Colombia. Pues sí, de hecho se decía que Manuel Maruanda, el jefe supremo de las FARC, el gran comandante, pues conocía los rezos necesarios para ni más ni menos que hacerse invisible. Y solo así se explicaría cómo escapó a grandes cercos del ejército, los cuales se iban estrechando sobre su posición, y cuando finalmente pues alcanzaban esta, encontraban que no había absolutamente nadie. La leyenda de este líder guerrillero hizo que todo el mundo pensase que esos rezos, esos hechizos para la invisibilidad, pues debían de serle conocidos. Y luego que se imaginen nuestros espectadores, Santiago, que esto es muy importante, la fuerza de la psique, es decir, prescindiendo, ¿no?, o yendo más allá de la posibilidad real o no de estos fenómenos, cómo influían, como siempre ocurre, en quien se creía hechizado. La simbología, los restos de muñecos extraños, las invocaciones o incluso los ceremoniales que tenían que ser conocidos por la otra parte para que surtieran su efecto. Es la larga historia de la guerra paranormal o brujeril. Pero me gustaría terminar la cara oculta conociendo, ya solo el nombre a veces dice mucho, ¿no?, a otro enigmático brujo. Pues sí, porque no solamente guerrilleros, paramilitares y milicias colombianas tienen estas implicaciones paranormales, sino también la delincuencia. Y en Medellín, en los barrios más conflictivos, hay un nombre que inspira auténtico temor, y es el del Cucho Lilo. El Cucho Lilo es el brujo ciego que a los narcos, a los combos, a los sicarios de Medellín les vende sus servicios. Y bueno, su leyenda se cimentó a raíz de que un combo rival asesinó a una de sus hijas, y simplemente con la ayuda de estos ensalmos, de estos hechizos, de estas ceremonias, parece ser que uno a uno los integrantes de esta poderosa banda fueron muriendo, cada uno en circunstancias más misteriosas que la anterior. Bueno, solo esa escena, Santiago, de venganza brujeril en ese entorno, en los bajos fondos de Medellín, ya da para, no sé, una historia extendida, desde luego. Intuíamos todos que en muchas de las guerras larguísimas y crueles, como todas, pero con especial incidencia en Sudamérica y Latinoamérica, el mundo de la nigromancia, el mundo de los hechiceros, también tenía su propia partida de ajedrez a vida o muerte. Pero ahora tenemos datos concretos que salen a la luz gracias, en este caso aquí en España, a Canal Historia y a nuestro compañero Santiago Camacho. Santi, como siempre, un placer, un honor. Buenas noches, Iker, hasta la próxima. Seguimos viajando, pero lo hacemos dentro de nuestra piel de toro. No para hablar de brujería, pero sí para hablar de oscuridades. Por desgracia, sí, el programa de hoy tiene una capa densa porque así viene la actualidad de investigación. Ustedes saben que de un tiempo a esta parte hemos ido experimentando con un formato que, bueno, tiene que tener un rodaje, pero que les ha interesado. Lo captamos hace ya un tiempo cuando Santiago Vázquez y nuestro compañero José Manuel Nieves se adentraron en una casa de Madrid donde supuestamente pasaban cosas raras, cosas inclasificables. Lo vivieron a su forma, ¿se acuerdan? Lo vivieron a su manera, como si la mente humana fuese capaz de abrirse a su propio universo, como si entre dos personas, por mucho que estén casi juntas, paralelas, hubiese fronteras insalvables. Pero esto nos interesa, porque ya más que estudiar un lugar, queremos estudiar al ser humano en el lugar y aprender de todo eso. Hemos desplazado un gran equipo y hemos elegido un entorno concreto, un enclave. En nuestro país hay muchos sanatorios que casi son cajas de resonancia donde parece que perviven fenómenos, lamentos, ecos de un pasado lleno de tristeza. Hemos elegido este en concreto porque, por ejemplo, nuestro compañero Pablo Villarrubia, nuestro compañero Paco Pérez Caballero, cuando estuvieron ya hace mucho tiempo, dejaron
en su cuaderno de notas sensaciones de excesiva inquietud, casi de miedo. Así que dijimos, ahí hay que ir. Para que ustedes conozcan el lugar, hemos casi planeado por él, haciendo un retrato del sanatorio de Agramonte. Este es el lugar de la nueva investigación que conjunta pura creencia en lo paranormal y mente escéptica. Abramos las puertas de este enclave siniestro. Este edificio es probablemente uno de los que más misterios esconde de toda España. Se trata del antiguo Hospital de Tuberculosos de Agramonte, situado a los pies del mágico Moncayo. Tras de sí, más de 40 años luchando contra la terrible enfermedad, aprovechando la pureza del aire de la zona y los medios de la época. Primero como hospital militar y a partir de 1938 tutelado por las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Así hasta su clausura en septiembre de 1978. Durante ese tiempo, miles de enfermos atravesaron sus puertas, muchos de ellos para no salir jamás. Tiempos de dolor y sufrimiento cuya huella, según algunos, permanece indeleble en sus entrañas. Un complejo al que la naturaleza agreste de la zona devora progresivamente, integrándolo como parte de un dantesco paisaje. En su interior, multitud de pasillos, galerías y estancias donde la muerte fue la auténtica protagonista. Salas de operaciones desoladas, una capilla donde grupos satánicos han dejado patente su adoración al maligno, el crematorio donde el fuego hizo cenizas el sufrimiento humano, e incluso un camposanto varias veces profanado, donde reposan los restos de muchos cuyas almas fueron ahogadas por la lacra de la tuberculosis. Dos veces ha acudido Cuarto Milenio a este sanatorio abandonado siguiendo el rastro de lo desconocido. Testimonios que hablaban de supuestas apariciones fantasmales, agónicos lamentos que surgían de la nada, inexplicables fotografías en las que se plasmaba la sombra de lo insólito, e incluso antiguas leyendas negras que hacían referencia a una cruel matanza en los primeros años de vida del complejo. Un enclave perfecto para enfrentar al escepticismo frente a la creencia, para comprobar in situ si el innegable legado del horror presente en la construcción da pie a la mera sugestión, o si hay algo más. Este es el lugar, creo que bien elegido porque tiene varios elementos, bueno, pues absolutamente clásicos. Conocemos muchos sanatorios y la inmensa mayoría de ellos, los abandonados, tienen su historia dramática. Por tanto, la peregrinación de grupos y de interesados porque creen que ahí queda algo, es una vieja idea. Pensábamos que este lugar reunía todas las facultades para una doble investigación. Ahí estuvieron nuestros compañeros, ya conocido de todos ustedes, ambos, y su forma de pensar también es muy conocida. José Manuel Nieves, amigo, buenas noches. Hola, Iker. ¿Qué tal? El lugar. Hazme un dibujo en titulares. Ahora vamos a ver la investigación, por supuesto. El lugar es el escenario ideal para una película de terror. Eso ¿Por qué? Está claro. ¿Por qué? Llegamos de noche a un lugar grande que no conoces, lloviendo, con un aire del Moncayo de esos que cortan, que se cuelan por todos los resquicios, que provocan toda clase de ruidos. En el interior del edificio, oscuro completamente, solamente con unas linternitas, un edificio que desconocíamos. En escombros, escaleras, chirridos, portazos, ventanazos, goteos, gorgojeos, es decir, toda la parafernalia de ruidos que te puedes imaginar estaban ahí reunidos. ¿Tú me quieres decir, José Manuel Nieves, el hombre de la ciencia en el ABC, que incluso la mente más racional y científica, que esto es interesante, porque al final estamos estudiando la mente humana, no solo un lugar, sino las reacciones de la mente humana, que es lo bonito. La mente más hermética
puede verse, ¿no?, azotada también, influida, sugestionada por el entorno, aunque uno controle perfectamente mira, su después te actitud. contaré, porque yo sé que esto... después te contaré despacio, pero como introducción te diré, no me asusté. En ningún momento tuve miedo. Ninguno. Me daba más miedo dar un traspiés, me daba más miedo dar un traspiés o un resbalón o darme un cabezazo contra algo que no veía, porque ahí había cristales, maderas, hierros, o sea, de todo, ¿no? Que cualquier cosa sobrenatural. Y eso, que se prepararon las cosas de una forma específicamente diseñada para que diera miedo. Bueno, aquí tenemos una gráfica del comentamos. pulsómetro que llevó José Manuel Nieves encima, porque queríamos medir también sus emociones a nivel absolutamente técnico, ¿no? Y veremos qué significa todo esto. Gracias por el esfuerzo, José Manuel, y porque sé que además tuvisteis algún momento, luego si es caso lo contaremos, de auténtico peligro físico. Y es lo que tiene la investigación y la aventura en plena noche, con nuestro compañero Javier Pérez Campos también, como ahora le verán, coordinando un poco esta historia. Santiago Vázquez, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Bueno, tú estabas en tu salsa, evidentemente, has estado en muchos lugares de este caliz, de este tipo. ¿Tenía algo especial este entorno? ¿Diferente? Sin duda alguna, y te iba a decir antes que iba a hacer una profecía o una clarividencia, una precognición. Y es que nuestro compañero José Manuel Nieves, al que tengo en buena estima, va a achacar todos los fenómenos vividos al aire reinante en el lugar y a los animalillos, le hace una rata, que hacían, según su versión, saltar los sensores de movimiento. O sea, ya estás adelantando que se saltaron, ¿no? O que Saltaron. percutieron algo dio en los sensores de movimiento, o dieron la voz de alarma de alguna forma técnica, y que hubo un aire poderoso, pero tan poderoso puede ser el aire para generar ¿qué fenómenos? Claro, es que una cosa es un portazo o una ventana de las de madera que se cierra por aire, y otra cosa es, los que estamos acostumbrados a la investigación parapsicológica, otra cosa muy diferente es un rap. Y cuando el rap encima es inteligente, es decir, cuando se da paso a la tiptología, comunicación con la causa paranormal mediante golpes. Esto es mucho decir, Santiago. Pero es que se produjo, Iker. Vale, pues y la no me causa cuentes contesta a través de dos golpes fuertes y violentos. Ahí, en mi opinión, hay algo más que el mero aire o viento del Moncayo. Evidentemente a José Manuel Nieves le impresionó el lugar, ¿no? La llegada A mí de también, la noche al es lugar. que el lugar a mí también, a mí sin duda también, aparte de ver toda la actividad satánica que en un pasado ha habido en ese lugar. Bueno, es que yo creo que con todo lo que han contado nuestros compañeros no queda más que una cosa. En un pasado y en un presente. Estaba eso lleno de pintadas horribles. ¿De mal aspecto? ¿De mal aspecto? No, pintaban ahí demonios. Y muy bien hechos, además, ¿eh? Demonios y frases, Sí, vas a morir, y todo como ensangrentado. Pentagramas. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿A qué llama ese lugar? Desde luego, llamó a nuestros dos investigadores. Y como digo siempre, la posibilidad única, en nuestro país no se había visto, de que dos mentes coordinadas, pero pensando en parámetros bien diferentes, y es lo enriquecedor, estén ante los mismos fenómenos. Ante los mismos, la propia mente puede generar algunos fenómenos, o la apertura de mente o cerrazón de mente, según se mire, puede hacer que se vean fenómenos que están ahí. No lo sabemos. Queremos ver la investigación. Esta es la crónica. Vamos a disfrutarlo todos juntos y después, por supuesto, el debate, el análisis y la interpretación de los verdaderos protagonistas. Aquí hay un lago de agua. ¿Era por aquí? Se viene abajo la escalera y adiós. Madre mía. De uno en uno, ¿no? Para no someter a mucho peso a... Mira cómo está este techo. Estos son los balcones donde sacaban a los enfermos. Ah, sí, para respirar. Cuidado aquí. ¿Este es el pasillo? Sí. El de abajo, sí. El famoso pasillo. ¿Y qué se supone que va bien en este pasillo? Pues os voy a enseñar las fotos para que veáis. Hola. ¿Eres tú el que las has disparado? Sí, pero que está aquí. Sí, pero que nadie lo ha puesto. Hay un sensor que no es nuestro. Aquí tiene que haber algo. Justo hace una temporada
recibimos fotografías de espectadores en este mismo pasillo en el que estamos ahora mismo. Aquí decía que aparecía como una persona. Ah, sí, sí, sí. Sí, efectivamente se ve una persona, pero ¿qué dice eso? No, él decía... Con la cabeza, ¿no? Parece que lleva... No, y el cuerpo entero. Este espectador decía que ahí no había absolutamente nadie cuando ellos hicieron la foto. Es una sombra con pies. Uy. Hola. Hemos elegido este sitio como lugar para la prueba de aislamiento. Te quedas aquí, José Manuel, tienes ese pulsómetro, un aparato para medirte el pulso, para saber... Claro, es que mi pulsación normal ahora son 74, 75. 75 sería el valor normal. Hemos dejado también una grabadora de audio. Hay detectores de sonido, detectores de movimiento colocados en varios puntos de la zona. Si ocurriera cualquier cosa, estamos en contacto por el walkie. Muy bien. Hola, José Manuel, ¿me escuchas? ¿Me oyes algo? Sí. ¿Sí? ¿Me oyes tú a mí? Sí, perfectamente. Vamos para adentro. Bueno, hay que reconocer que este sitio impresiona. Sobre todo con ese pasillo tan largo ahí detrás. Nada fuera de lo esperado. Hola, ¿me oís? Sí, te escucho, cuéntame. Nada, 500 tipos de ruidos diferentes, pero nada anormal para las condiciones en las que estamos. Bueno, pues seguimos a la espera. Estamos en el coche y si ocurre algo entramos en contacto. De acuerdo. José Manuel, ¿Portazos de puertas y ventanas o ruidos de paredes? No, portazos, pero violentos porque hace mucho aire, como los que hemos estado oyendo antes. Portazos y ventanazos. Sí, ruidos de todo tipo. Hola, Javier. sí, te escuchamos. Nada, ruidos de todas clases, pero de verdad que nada anormal. Me doy la vuelta de vez en cuando para mirar el pasillo. Voy a coger la cámara. El pasillo famoso. Lo recorremos. Aquí están los sensores. Sí. A ver, ¿vamos bien? Hola, probando. Probando. Ahora sí. Dale toda la voz que puedas. Sí. Y ya está. ¿A tope? Sí. ¿Sí? Vale, venga, vamos. Como siempre, Santi, si Sí. ocurre cualquier cosa, estamos en contacto. Vale. Y me vas contando.
habido como un corrimiento de algo en planta superior. Estoy escuchando unos pasos. Un momento, voy a comunicar con mis compañeros. Javi, ¿estáis andando por aquí cerca, en las inmediaciones? Negativo, estamos en el coche ahora mismo. Pues estoy escuchando como si estuviera caminando una persona, como si estuviera deambulando alguien por aquí fuera. ¿En qué parte lo escuchas? ¿Aquí? Pues aquí, por donde habéis salido. Aquí a mi izquierda, aquí fuera. He escuchado como si alguien estuviera caminando y he pensado a lo mejor que Paco había salido con la cámara o algo, no sé. Pero bueno, que era una pregunta solamente. Sigo con la experiencia. Si me estás escuchando y estás aquí, te ordeno que des un golpe, menos a mí, en cualquier otra parte. Un golpe fuerte, sonoro. Ha habido uno ahí. Bueno, interesante. Estoy con la experiencia de tipología de golpes. He dicho que si había una causa que me estuviera viendo y escuchando, que diese un golpe. Entonces justo cuando he terminado de decir golpe, ahí, golpe o algo así he dicho, ¡pum!, golpe. Y es que está todo en calma. Ahora ha habido, mientras hablaba con vosotros ahora mismo, otro. Se han apagado las cámaras, Javi. Los pilotos rojos se han apagado. Se ha apagado la de abajo. Voy a ponerle, dile que vuelva. Vale, va Paco a cambiar la batería, Santi. Yo sigo interactuando con la causa. Tranquilo que va Paco para allá, no te asustes, te va a cambiar en la batería. Vale, de acuerdo. Ya está por aquí. Hola, Paco. ¿Cuál es apagado? La de abajo. La de abajo. Sí. Ha saltado el sensor de movimiento y Paco no ha entrado. Efectivamente, Paco está aquí, está con nosotros. Escucho pasos, estoy escuchando pasos ahí. Es que sigo escuchando... Javi, los dichosos pasos esos. ¿Está Paco ya con vosotros o no ha llegado? Paco está aquí con nosotros, Pues es que estoy escuchando como si alguien estuviera andando por ahí fuera. Si quieres venir y estás un minuto aquí, no sé, es que no se oye prácticamente, o sea, ni viento, ni ventanas que se cierran, ni puertas. Se ha calmado todo, excepto las manifestaciones que os he referido. Pero que son de vez en cuando. De esta forma tan abrupta termina la crónica de la investigación y muchísimo más, por supuesto, evidentemente. Yo decía antes que nuestros compañeros incluso lo pasaron mal físicamente por cuestiones puramente de la logística, del viaje, de un lugar prácticamente desconocido, de prácticamente estar a punto de caer por un precipicio, localizando el lugar. Es decir, cosas que se viven en la pura investigación. Y yo quiero agradecer personalmente a ambos y a todo el equipo que estuvo allí, a Javi, a nuestro compañero Paco, porque es un esfuerzo para que ustedes tengan esta sensación, ¿no?, de estar con todos nosotros, yo el primero, ahí con ellos, a ver qué ocurre, a ver qué pasa. Es la salsa, ¿no?, de la investigación de campo. Pero claro, hemos visto que hay un momento en que Santiago Vázquez incluso, bueno, lo han oído, no hace falta añadir nada más. Esa especie de adivinación casi de los golpes, ¿no?, que van surgiendo y ahí no hay trampa ni cartón. Ahora, ¿qué serán esos golpes? Y que prácticamente José Manuel Nieves, la verdad es que la coordinación entre ellos es de agradecer. Voy para allá a ver qué ocurre, porque hay un momento, Santi, y abrimos el debate directamente, en que eso sí que empieza a parecer curioso y crees que hay alguien dando pasos y dando golpes en las paredes que está muy cerca de ti en este caso. Es que ocurrió lo siguiente, lo voy a resumir. Experiencia de aislamiento, había una estancia grande a mi izquierda con un tabique derrumbado. Empiezo a escuchar unos pasos humanos, como si alguien caminase de puntillas. ¿Crees que es alguno de los compañeros incluso en cierto momento? Y pregunto, exactamente. No había nadie. Salta el sensor de movimiento en esa estancia.
y entonces establezco una comunicación con la causa paranormal pidiéndole que invoque RAPS y, en efecto, ¿cuál es mi sorpresa cuando realmente ocurre? Si me estás escuchando y estás aquí, te ordeno que des un golpe, menos a mí, en cualquier otra parte. Un golpe fuerte, sonoro. Ha habido uno ahí. Hubo, por ejemplo, retumbar de tabiques. Esto nos lo hemos encontrado en otros casos en la calle del Toboso. Sí, sí. Como cierto. recordarán los espectadores, que se trató aquí en Cuarto Milenio, muy acertadamente. No eran golpes de puertas o ventanas que se cerrasen. Era como si con un potente puño alguien golpease los tabiques. Y Bueno, de eso qué curioso, fuimos... Santi, permíteme, Sí, porque sí. el símil, sea lo que sea el fenómeno, ahora veremos la opinión de José Manuel, pero Santiago, desde luego, es un hombre experimentado y el símil es maravilloso. Yo no lo había caído en eso. Pero el famoso caso de la calle del Toboso, ¿se acuerdan? Muy polémico, con Paco Pérez Avellán, la policía de Madrid, y lo que describían eran no golpes, sino casi el retumbar, golpes muy fuertes en los tabiques como si fuese un puño. Exactamente. Es más, en algunos de los momentos en aquella calle de Madrid aparecieron huecos, orificios. Cierto, cierto, efectivamente. Pues ese tipo de sonido es el que en determinados momentos se pudo escuchar allí. Cuando tú y yo nos dimos un paseo tenebroso Al por final. todos esos pasillos y tal, Sí. incluso vimos ventanas y batientes haciendo Sí, pero esto, pero no eran y esos puertas. ruidos que habíamos Vamos a escuchado ver. anteriormente. Parece mentira que hayamos estado en el mismo sitio. Porque, Análisis además, te recuerdo- riguroso mi de los hechos. Mi análisis. Mientras estábamos montando los equipos, pues en ese tal no hacíamos más que escuchar golpes. Y yo me iba, alguna vez me cogí y me iba detrás del golpe, digo, a ver qué ha sido. Y veía a lo mejor, y por fuera se escuchaban golpes, ¡pum! Que y yo temblaba recuerde- todo, pero de esto tú, imagínate, cuando pegas un portazo con todas tus ganas, que tiembla todo... José Manuel, no llegamos a Cuando yo identificar estuve- ningún sonido de ese tipo que yo recuerde. Vamos a ver, cuando yo estaba sentado... No recuerdo y antes yo de haber yo estaba identificado sentado, ningún sonido de este tipo. escuchábamos... Ahí estás, venga a girarte, Mira, es un momento claro, muy me bonito. giro, pero televisivamente ¿sabes por hablando. qué? ¿Qué pasa ahí? Había un... Mira, aquí con estas imágenes es donde quiero hacer mi comentario al margen. Eso que hay detrás es ese pasillo larguísimo... Que saltó un donde- detector de movimiento, todo se ha dicho. Sí, pero déjame decir Sí, tres sí, frases sí. seguidas, por favor. Eso que tenemos detrás es ese pasillo larguísimo y tenebroso en el cual se produjeron las apariciones que están en algunas fotografías. Justamente donde estoy sentado yo es el sitio donde había aparecido no sé qué señora en no sé qué foto, que seguramente la tendréis por ahí. Tres fotos. O tres fotos. Eran tres fotos. Quiero decir, nos sentamos en el sitio donde estaban las apariciones, de espaldas a esa garganta profunda que era ese pasillo negro. En una noche cerrada, lloviendo y con un viento... Pero eso es subjetivo, eso no tiene nada que eso ver es lo que había ahí. con los fenómenos. Con un viento, con un aire de tormenta, con lluvia, con ruidos de goteras, de gorgoteos, Pero de es que crujidos, si me permites, de todo José tipo. Manuel, me llama la atención... Y encima, en mi caso, con un pulsómetro puesto ahora para veremos ver, lo que dice. para ver que qué tal. me llama la atención y os lo comenté. Y aún así, quiero terminar la frase. Sí. Digo, y aún así no hubo ni un solo instante, te lo prometo, hoy con el que yo sintiera miedo. 12:30 de la noche, estamos en el Sanatorio de Agramonte, José Manuel Nieves y un servidor. Que es bastante impresionante. Madre mía, qué sitio. Esto es absolutamente siniestro. Hay toda una serie de teorías muy interesantes que indican, yo no sé si esto es la verdad o no, pero hay toda una serie de pensadores y filósofos de la ciencia, yo no hablo incluso de parapsicólogos, sino filósofos de la ciencia, que hablan de fenómenos anómalos y que dicen que la mentalidad, que es lo que estamos estudiando de la propia persona, puede influir. Es decir, en alguien que es imposible que acontezca, digamos, en su mente, en su forma de pensar, lo imposible, nunca va a poder no solo detectarnos, sino acudir a esa explicación. Es evidente, siempre habrá algún tipo de elemento. Sin embargo... Y al revés, es lo que están diciendo, Claro. y Eso quizá nos encontremos... es un condicionamiento, pero yo no estoy condicionado No a digo que que no sea pase así, nada. digo que- A ver, no. Iker, yo, en mi caso, yo no estoy condicionado a que no pase nada.
Yo, si accedo a ir a esto, de verdad, es porque deseo que pase algo que yo no pueda explicar. A mí me pasó justo al revés. Es decir, al final de la experiencia de aislamiento, yo me levanté, porque como no pasaba nada, llevaba media hora ahí, no pasaba nada, digo, voy a coger la cámara de infrarrojos y me voy a dar un paseo yo solo para ver qué es lo que sucede. Y estuve pululando, pues estarán las imágenes. Me subí, me bajé, llegué hasta el final del pasillo, donde estaban los sensores de movimiento, pasé por delante y no saltaron. O sea, no saltaron, pasé por delante. Y además me lo pregunté porque dije, jolín, el sensor de movimiento y pues no ha mira, pitado. Razón, José Manuel. Eso ya, causa paranormal. Razón de más. Es decir, calibre que tenía. No recuerdo eso, pero lo que estás diciendo es un argumento a favor de la paranormalidad de los hechos. Por favor. Porque si pasaste por delante y no saltó, que a ti te saltó. ¿por qué saltó? Porque saltó varias veces. O sea, ahí vamos con otro fenómeno, la cámara térmica. Sí. Que es curioso. He estado mirando y hay, bueno, cuéntalo, que hay partes que se iluminan. Pero he estado mirando, hay materiales que desprenden más calor que otros. Estábamos prácticamente terminando la noche, era muy tarde. Y Paco, nuestro cámara, está con la cámara térmica y enfoca el pasillo y se da cuenta que al final del mismo, que era donde nos habíamos sentado José Manuel y yo para hacer la experiencia de aislamiento, y donde esas 3 fotos de los espectadores, que vamos a ver ahora mismo, efectivamente, se habían logrado, se habían fotografiado, se da cuenta y nos muestra y nos dice, oye, que este punto es un punto muy caliente. Es decir, aparece en rojo. Lo vi, la bóveda, es decir, aparecía rojo, Sí, lo cual que indica, ahí está. Ese es justo el una noche de viento, la verdad es que sorprende, y justamente eso sí que es un dato que es verdad que justamente ese punto. ¿Por qué ese punto? No sé si es el porque acabábamos de estar. ¿Por qué ese no sé si es el calor residual de que acabáramos de estar. Yo tenía nosotros, mucho frío, calor no tenía. Calor no tenía. Tenía mucho frío. Esto es muy bonito en el sentido lógico y por eso lo hacemos. Y ustedes saquen apuntes de cada cosa, lo que les convenza, en el sentido. Lo que pasa es que cuando de Santiago o de José Manuel. Yo vi esto en la cámara. Pero cada uno tiene su visión sobre un hecho objetivo. Cuando yo vi esto en la cámara, le pedí a Paco, digo, coge la cámara y apúntala para el otro lado, hacia dentro de una habitación. No, y salían puntos rojos en las zonas. No, como en ese lugar, ¿eh? No, ese marco, mira, esto. No, a ver si lo. Hay azul. No, ves, eso no es azul. Ahí fue donde saltó el sensor de movimiento. No, pero eso es rojo. Vemos las escaleras. Ese movimiento de cámara lo hizo Paco porque se lo pedí yo. Digo, ahora apúntame hasta dentro. Ahí estaban los sensores de movimiento que fueron. Claro, pero digamos, después viendo también los tipos de materiales que conforman una construcción, algunos desprenden más calor que otros. Piedras. Sí, pero no solo piedras. Había piedras, había yeso, había hierro, había distintas cosas. Vamos a comentar algo que yo creo que es interesante. Y además, en el arco habíamos estado nosotros Claro, pero hay un hecho objetivo que es que la cámara térmica, como están viendo, bueno, pues se fija en ese calor que puede tener un origen perfectamente natural. No lo sabemos. Y que era el rojo vivo, o sea, claro, es que lo estamos pero viendo. lo que es cierto y verdad, y vamos a verlo, es que en este lugar exacto y no otro, se obtienen una serie de fotografías. Nuestro compañero Paco Párez Caballero en su día estuvo investigando. Vamos a ver esas fotografías, por favor, incluso con el análisis de Guillermo León para verlas resaltadas. Y aquí tenemos una de las más espectaculares, que realmente es que parece una figura puesta ahí. Lo es. Pero si tiene hasta zapatillas de deportes. Sí, eso dijiste allí en el edificio, pero yo no veo ninguna zapatillas de deporte. No sé quién ha mandado esa fotografía. Sí, pero yo sí las veo. Zapatos extraños, zapatillas de deporte con la lengüeta. Lo que muy posiblemente se vea, ahí las tienes. muy posible. No hay que... Una persona, pero ¿por qué sale así, no? Si me permites, pues porque estaría lloviendo y lleva un chubasquero y sería un amigo. Quiero contestar a José Manuel porque es que me hizo gracia el comentario allí en el edificio cuando Javier nos enseñó el vídeo y vimos precisamente esta foto como primera. Dice, hasta lleva zapatillas que incluso se puede ver la marca. Algo así. Pero hombre, como afinen mucho. Bueno, las formaciones fantasmales, sean visibles o invisibles, empiezan con una formación vaporosa blanquecina, que es lo que vemos ahí en la base. Objetivamente, tiene que ser... hay que decir que las personas que hicieron la fotografía dijeron que no había nadie en ese momento allí. Sí. Siguiente fotografía, para que simplemente nuestros espectadores... siempre creernos testimonios sin ningún tipo de fundamento. Bien, fotografía 2, y ahí sí que es una figura, pero... Sinceramente, José Manuel, yo no me pongo de ningún lado de verdad, pero la definición del propio entorno... Si uno se pone en medio, tiene también una corporeidad de fotografía normal. Totalmente. Y eso parece más bien o una mancha
o un efecto óptico, pero no parece una persona puesta ahí, no es una persona de carne y hueso. No, en absoluto. Mira, y por lo que sabemos de la imagen... Vuestra opinión. Es algo etérico. Podría hasta ser un trucaje sencillo, ¿sabes? No sé si tenéis forma de comprobarlo. Que ha sido analizada por Guillermo parece León, la que no, fotografía. parece que no hay trucaje y que en todo caso, José Manuel, estaríamos ante un efecto óptico. Pero es un efecto óptico bien curioso, en todo caso. Ya lo creo, y grande además. Es decir, no sé, yo como hipótesis, claro que sí, pero prioritaria, descartado el fraude, que está descartado, por supuesto. Yo tanto en la primera como esta que estamos viendo, sí que veo indicios de paranormalidad. Habría pagado dinero por poder ver eso. Igual te arrepientes de decir eso, ¿eh? No, en alguna investigación lo vemos y yo creo que no es nada eso. agradable. Pero vamos con la tercera fotografía, porque es verdad que resulta realmente curioso, y es una carambola que no es muy habitual, que en el mismo sitio, por diferentes grupos y personas, se hayan obtenido, además, con lo amplio que es ese lugar. Y separado por los años, además. Ese es el otro extremo del pasillo. En el tiempo. Ese es el otro extremo. Vamos a verlo. Una figura que en este caso, vamos a ver los análisis, parece que se agazapa, ¿no? Que está ahí, se ven las dos piernas y no se llega a ver el cuerpo. Y tampoco, según Guillermo León, dice, bueno, es una figura puesta ahí, es un cuerpo puesto ahí. ¿Y qué hace en esa posición? Bueno, pues son tres imágenes extrañas en el mismo punto. José Manuel, vamos a ver, te pusimos un pulsómetro, que es formas de seguir investigando, de seguir aportando elementos para investigar a dúo, como estamos haciendo, y si ustedes tienen buenas ideas, que seguro que las tienen, pueden enviárnoslas. ¿Qué pueden hacer nuestros compañeros? Estamos incluso ante una oportunidad histórica de revisitar algunos lugares. Si a ustedes no les cansa, si creen que es posible, si creen que una investigación con dos mentes bien distintas pero unidas por algo. La ilusión por saber, el compromiso con este equipo y este programa y, lo digo, la honestidad absoluta, cada uno desde su posición, ¿no? Están viéndolo al mismo tiempo. Así que díganos qué cosas podemos implementar a este equipo, ¿no? De experiencias. Pusimos el pulsómetro para ver si José Manuel Nieves, en su experiencia de aislamiento, tenía algún tipo de variación. Y sí que me comentaba Javier Pérez Campos en sus apuntes que con determinados golpes, evidentemente, la frecuencia pues se elevaba, ¿no? Es posible, pero es que normal, fueron ¿no? muchos. Es normal. ¿Alguno te alertó realmente? Es que hubo algún golpe muy fuerte que se escuchaba en el piso de arriba, sobre todo. Y fíjate cómo es, si enseñas otra vez veis que al final están más altas las pulsaciones porque es justo lo que te digo. Al final me aburrí, me levanté y me fui a ver. Entonces subí al piso de arriba, donde poco antes había habido golpes mucho más fuertes. Digo, voy a ver si localizo la puerta que está batiendo, pero no la localicé porque eso estaba muy oscuro. Pero subí arriba y entre caminar por escombros, escaleras y no sé qué, pues me subieron un poco más las pulsaciones. Pero esa subida... José Manuel, yo quiero hacer una pregunta que creo que todo lo que sea por investigación y por saber la verdad merece la pena. ¿Por qué cuando tú y yo nos quedamos solos al final ya de la madrugada? Sí, porque luego nos dimos una vuelta tú y yo juntos. Y recorrimos de arriba abajo los pasillos y las escaleras y sitios muy interesantes. Y si bien recuerdas, estaba yo insaciable, es decir, vamos a entrar por aquí, vamos a entrar por aquí, vamos a bajar por allá. Mi pregunta es, ¿por qué en ese macro recorrido por el edificio, yo al menos, y lo iba grabando, lo tengo en audio, no escuchamos ni un solo golpe de ventana, puerta o similar? Es verdad, es verdad. No escuchamos ningún portazo. No hubo absolutamente ni ventanazo, nada. No hubo. Estaban más bien concentrados pues es que, vamos a ver. No se oía nada, pero sin embargo fuera había un viento... No. Sí. No lo sabemos. Pues no sabemos cuál era la intensidad. Cuando salimos a la terraza, ¿te acuerdas del vídeo de Puerto Milenio? A lo mejor había disminuido un poco donde sacaban a los enfermos para que respirasen en camillas, y estaba allí la foto, que a mí me impresionó realmente. Llegar a ese lugar era como un viaje en el tiempo. Hay una foto de los años 50, debe ser. En camillas todos. Con un montón de señoras tomando el sol, debe de ser. En una terraza muy larga. Y estuvimos en esa terraza en plena noche. Había un viento... Pero no, de verdad, o sea, que no podemos saber, porque no estuvimos midiendo el viento. Pero es que los vientos van por ráfagas. Cerca de una hora, José Manuel, y no escuchamos nada. Por aquí es por donde sonaban los portazos y los golpes. ¿Por aquí? Sí. Pues nada, esto... Anda, mira. Lo resolvemos. ¿Esto es otra terraza? ¿Es otra terraza? ¿O es la misma? No. Fíjate. Es otra. Esta es la terraza de la foto. Esta es la terraza de la foto.
los problemas que hubo en diferentes grabaciones que hemos visto, examinando los brutos, o el material todavía sin editar, con todas las cámaras que se apagaban, que se entendían, ¿entra dentro de lo normal o también es un clásico? A mí eso me llamó la atención. Se apagó una cámara una vez. Cuando, no, dos. ¿Entra dentro de lo lógico? Bueno, como posibilidad se puede plantear, pero justo en el momento en el que yo estoy con todas mis fuerzas invitando a la causa paranormal a que se manifieste y que se vayan en cuestión de 3 minutos 4, 2 cámaras que estaban cargadas las baterías al máximo. Se han apagado las cámaras, Javi. Los pilotos rojos se han apagado. Fenómenos menores, tipología, eso pondría Santiago en su informe imaginario que rubricamos ahora mismo. ¿Y el de José Manuel Nieves, para concluir? Yo, a ver, para resumir... Aparte de una buena aventura. Sí, interesante, bonito, muy interesante, divertido, pero nada de lo que pasó ahí resiste no un análisis científico, sino el propio sentido común. Es decir, nada hizo sospechar, ni sentir, ni pensar, ni intuir que ahí estuviera pasando algo fuera de lo normal. Yo respeto, como no, la opinión de José Manuel, la respeto absolutamente, pero creo que para emitir un juicio es una opinión, bueno, por supuesto, responsable. No, por supuesto, no. Tú has hecho el tuyo y el suyo. Pero lo que quiero decir es que para negar que haya paranormalidad en un lugar hay que tener una serie ¿sabes lo que pasa, de Santiago? criterios. Es justo al revés. Yo no niego, yo digo lo que había. Para que tú me puedas convencer a mí o a quien sea de que está pasando algo y de que ese golpe es algo, eres tú el que lo tienes que demostrar. Los espectadores han escuchado. Santiago, y han visto. Eres tú el que lo tienes que demostrar. Lo dejamos aquí. Ahí están las pruebas. Esta es la naturaleza de ambos, que es lo que nos gusta, y cada uno remite su informe. ¿A quién? A ustedes, que son los que en el fondo tienen que opinar y seguir investigando con nosotros. Para nosotros, como equipo de Cuarto Milenio, es un placer enfrentarnos a estos fenómenos, a estos lugares clásicos, a otros no tan clásicos, como fue la primera investigación, un edificio normal y corriente, un edificio moderno, y es el contraste. ¿Y cuál será el siguiente lugar? ¿Qué nos encontraremos? ¿Qué se encontrarán? ¿Qué nos contarán? En el fondo eso es lo bonito del misterio, que nadie sabe. Ni José Manuel, ni Santiago, ni nosotros, ni ustedes. Y esa es la emoción. Seguiremos, eso sí, investigando porque nos gusta, porque queremos enfrentarnos a estos enigmas que parece que se ocultan en algunos lugares y queremos tener una visión de investigación y una visión, por supuesto, crítica y sanamente escéptica. Ha sido un placer. Gracias a los dos, de verdad. Igualmente. Gracias y hasta la próxima. Buenas noches. Santiago, hasta José Manuel, gracias a los dos por vuestro compromiso con estas investigaciones a dúo, que son una novedad. Y como ven, es siempre bueno decirlo, nada es tan fácil. Estamos acostumbrados a un sinfín de efectos, a un sinfín de parafernalias y a un sinfín de programas, incluso a nivel internacional, donde siempre pasa de todo. Aquí, luz y taquígrafos. Pase lo que pase, ocurre lo que ocurra o no ocurra nada como tantas veces, se lo vamos a contar si ustedes creen, por supuesto, en nuestra honestidad. Los primeros que queremos saber qué pasa somos nosotros. Y no vamos a cejar nuestro empeño de seguir acercándonos en lo posible al misterio, que quizá, por supuesto, esté ahí fuera. Continuamos con muchas más cosas, lo hacemos ahora con una investigación, pero antes, y esto le va a gustar mucho a Santiago y también a José Manuel, verán, la próxima semana hay algo importante en Cuarto Milenio. No puedo adelantarles mucho porque estamos en plena investigación oficial, como suena. Verán, muchas veces, y nuestros amigos lo saben muy bien, hemos hablado, y es una larga leyenda urbana para algunos, realidad para otros, de encuentros en la carretera. Personas que van con su vehículo y se encuentran una figura que de repente desaparece, que les causa un gran pavor. Pero se ha contado en nuestro país que algunas personas acudieron a la comandancia de la Guardia Civil a denunciar estos hechos. Y eso por lo menos ya es otro ámbito. Personas tan asustadas por lo que había pasado en la carretera, sea cual sea la naturaleza del fenómeno, que habían levantado una denuncia y la Guardia Civil había hecho unas investigaciones, unas diligencias. Interesante. Lo que nadie había puesto jamás sobre la mesa son los informes de la Guardia Civil, que indiquen que eso que para algunos es leyenda popular, que también seguramente tiene nexo con la leyenda popular, existe de verdad. Este equipo está en disposición de la semana que viene mostrarles documentos oficiales de la Guardia Civil en nuestro país, diferentes, donde se analiza ese tipo de encuentros en diferentes poblaciones españolas.
Vamos a estar allí porque creo que es un hito en el mundo del misterio. Una leyenda que se convierte en informe oficial. Todo eso la semana próxima. No hubo remedio. Esa es la sentencia que aparece en El Capricho 24 de Francisco de Goya, dentro de esas insólitas viñetas únicas en el mundo del arte. El gran maestro se quedó impresionado con un auto de fe. La mujer, con la OPA y el San Benito avanzando en un borrico entre la multitud. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuándo ocurrió esto por última vez en nuestro país? ¿Cuándo un español se subió al siniestro cadalso del Santo Oficio? Pues pasó en Valencia, y hace no tanto tiempo para muchos. Un profesor, Cayetano Ripoll, ¿qué había hecho? ¿Por qué es el último hereje? Creo que es momento de descubrir esa historia donde hubo sociedades secretas, intentos de salvación casi en esta misma escalinata, donde hubo un barril siniestro con las llamas del infierno pintadas como simbología, y sobre todo donde hubo una horca, su siniestra silueta también, en aquel día, aquella tarde en Valencia, el 31 de julio de 1826. Todo este puzzle compone una historia de horror, una historia que también es la nuestra, una historia que quiero que descubran con nosotros. Para Cayetano Ripoll, el último hereje, efectivamente, no hubo remedio. Inquisición, un nombre que va tristemente aparejado a la historia más negra de nuestro país. Las torturas, interrogatorios, autos de fe y hogueras son imágenes que asociamos a las épocas oscuras y remotas. Por eso no podemos sino sorprendernos al descubrir que la última víctima del siniestro tribunal se produjo en 1826. Se trataba de Cayetano Ripoll, un humilde maestro de escuela en un pueblo de Valencia, cuyo único pecado fue el de no querer someterse a los dogmas de la Iglesia Católica. Cayetano Ripoll luchó contra los franceses, fue capturado por ellos y fue llevado a Francia. Allí conoció el deísmo, que es la creencia en Dios, pero un Dios que no interviene en los asuntos humanos, sino que es un Dios que está en la naturaleza, en las personas, en todas partes. Por tanto, no tiene sentido los ritos, ni tampoco respetaría la jerarquía de ninguna congregación religiosa. Además de no colgar un crucifijo en su aula, Ripoll incumplía otras disposiciones de la Iglesia. No salir al paso del viático ni quitarse el sombrero, que los niños no dijeran al empezar la clase alabado sea Dios o algo así, ¿no? Quiero decir, que eran cosas estrictamente religiosas y que hoy nos parecerían ridículas. Una vez fue delatado por una señora que fue directamente a la Junta de Fe. La Junta de Fe era la reminiscencia o la reorganización de la antigua Tribunal del Santo Oficio o Inquisición. En 1824 se presentan en casa de Ripoll, que era un señor que vivía muy humildemente, y lo cogen. Él estuvo casi 2 años en la cárcel de San Narciso, aquí en la ciudad de Valencia, cerca de las actuales Cortes Valencianas. Intentaron convencerlo para que cambiara de opinión, se retractara públicamente. Él se negó y entonces fue juzgado y condenado como hereje. Este señor permanece en la mazmorra. Además, tenemos que recordar que las cárceles hace 180 años no serían como las de ahora, sería un sitio, un lugar lúgubre, sin apenas luz, con mucha humedad. La comida debía ser espantosa, la suciedad, por supuesto, mucha, y permanece 2 años.
Tras un juicio en el que ni siquiera se le permitió disponer de un abogado defensor, Cayetano Ripoll fue condenado a morir en la horca. Sale de la cárcel, claro, el gentío era extraordinario y va por las calles que iban a conducir pues media hora más tarde o 20 minutos más tarde al lugar exacto donde estaba la horca. En el momento de llegar por una calle estrecha se arma un tumulto y aparecen 8 o 10 enmascarados. Cogen a Ripoll, lo apartan de la carrera, forcejean con los guardias y lo introducen en una casa. Cuando tiraron la puerta abajo, vieron a Ripoll como aturdido, le habían quitado la mordaza, pero no habían dado tiempo a sacarlo de aquel lugar. Los encapuchados escaparon por un pasadizo secreto, pero Ripoll no tuvo fuerzas para huir con sus salvadores. Nuevamente apresado, es conducido a la antigua plaza del Mercado de Valencia. Toda la muchedumbre que estaba, digamos, contemplando la escena, pues claro, muchos estaban vociferando y diciéndole negro y tal, no sé qué, pero hay otros, y eso sí que queda recogido en una crónica, que bajan la cabeza, como avergonzados por esta situación terrible. Si algo va a actuar como una advertencia, como un recordatorio a los fieles de la importancia de no ser un deísta o de alguna manera no respetar los dogmas de la Iglesia, eso se tiene que mostrar de una manera palpable. Y la horca, que duda cabe, que proporciona con todo su dramatismo, con el patíbulo, con los redobles de tambor, etcétera, pues una situación inmejorable para que los que están observando aquello tomen buena nota. El cuerpo del maestro Ripoll, al caer del patíbulo, al descender con la soga al cuello, caiga en un barril donde las llamas están pintadas, recordando, como es lógico, que se trata de una persona impura y que, si bien ya en pleno siglo XIX no se le puede quemar, sin embargo sí que hay una quema espiritual. En pleno siglo XIX quedaba muy fuerte quemar a alguien, pero la pena era esa. Entonces, simbólicamente había que hacerlo para purificar el cuerpo, porque era un cuerpo impuro. Durante mucho tiempo, el destino del cadáver del maestro Ripoll fue un misterio. Unos decían que había sido quemado y sus cenizas arrojadas al río Turia, y otros que sus restos mortales fueron llevados hasta el cementerio de los ajusticiados. Finalmente, el bibliófilo Rafael Solaz descubrió un manuscrito donde un cronista de la época revela el destino final del cuerpo del desafortunado maestro. Dice el cronista que fue conducido frente al exterior del Cementerio General de Valencia. Yo tengo que recordar que el Cementerio General de Valencia se construye en 1806 y que 20 años después, como no se podía enterrar a un hereje, a un condenado, a un reo, contrario a la religión, se tiene que enterrar en un sitio no santo. También continúa siendo un misterio la identidad del fracasado comando de rescatadores. Yo pienso que sería una sociedad secreta y en este momento habría que pensar o bien en los Carbonarios, que es un grupo que surge en Italia y durante estos años llega a España y tiene una cierta presencia, o bien los masones. El fanatismo, la religión entendida como algo impuesto y no elegido, llevó a un hombre al cadalso de mano de la Inquisición hace menos de 200 años. Por desgracia, poco hemos aprendido. En pleno siglo XXI, el mismo fanatismo religioso continúa cobrándose, casi a diario, víctimas inocentes en todo el planeta. Las ideas y las creencias por encima del individuo, creo que es una mala ecuación, qué duda cabe. Impresiona ver en un tiempo tan próximo en la historia
cómo fue el final de ese profesor, Ripoll. También impresiona saber que 180 años después o 185 años después no se ha aprendido mucho. En diferentes puntos del planeta, los juicios sumarísimos sin ningún tipo de defensa, la muerte o la decapitación por cuestiones ideológicas y religiosas sigue al cabo de la calle. No hay más que ver algunos últimos acontecimientos en el mundo islámico, por ejemplo. El ser humano, en general, me da igual la bandera, la creencia, parece que no ha aprendido la lección, la extraña lección. A veces solo mirando mucho más lejos podemos entender que somos casi nada. Y como decía el maestro Carl Sagan, todas nuestras disputas, todo nuestro coraje malentendido lanzado contra otros, todas nuestras batallas encuentran su auténtica dimensión, es decir, un punto en mitad del infinito. Nos creemos todo, somos todo lo que conocemos, pero hay mucho más. Y debemos incluso inspirar cierta lástima en el resto del universo. Un universo que está lleno de historias y de acontecimientos también mucho más positivos. Esta noche, que es un poco brumosa y un poco espesa a nivel de España oscura, tenemos la facultad que no tienen en otros países de poder analizar críticamente nuestra propia historia, y eso ya es una ventaja, hay que verlo. En esta noche, como digo, es bueno respirar y alejarse incluso de la órbita terrestre. Lo vamos a hacer, como digo, con Cosmos. Muchas personas creen que solo hablaba del espacio Carl Sagan, y no es verdad. Como tantos otros grandes divulgadores, aprovecharon su atalaya para ir soltando píldoras de diferentes ámbitos. Claro que lo sideral, el espacio, lo cósmico, hay muchas novedades, por cierto, que me gustaría contarles a nivel de misterios profundos del cosmos. Fueron desarrollando en su programa una serie de pautas, pero él aprovechaba, como digo, como tantos otros, la oportunidad para hablar de cosas que le interesaban personalmente. Por ejemplo, en 1980, la evolución, enigmas de la evolución. Nadie pone en tela de juicio la evolución, o nadie lo ha puesto, y ahora sí que hay científicos y filósofos que intentan descubrir el enigma de por qué, por ejemplo, somos humanos y cómo evolucionaron algunas especies. En un minuto van a ver un ejemplo muy gráfico, muy visual, de una historia que tiene su leyenda. Unos animales con cara humana. ¿No se lo creen? Bueno, veamos la videoteca y luego comentamos algo más. Es Cosmos, es Carl Sagan y es la costa del Japón. Esta leyenda nos plantea un delicioso problema. ¿Cómo es posible que la cara de un guerrero esté grabada en el caparazón de un cangrejo? ¿Cómo se explica? Parece que la respuesta es que lo hicieron los hombres. ¿Y cómo? Al igual que otras características, los dibujos del caparazón de este cangrejo son heredados. Imaginen que por pura casualidad entre los lejanos antepasados de este cangrejo hubiera uno cuyo dibujo se pareciera un poco a la cara de un ser humano. Los pescadores no hubieran estado dispuestos a comerse un cangrejo con cara humana. Al tirarlos de nuevo al mar estaban poniendo en marcha un proceso de selección. Pasadas muchas generaciones de cangrejos y pescadores semejantes, los cangrejos con aspecto parecido a la cara de un samurái sobrevivieron. Con el tiempo ha llegado a haber muchos cangrejos con aspecto de guerreros samurái. El enigma o la anomalía de los llamados cangrejos Heike llamaron la atención de científicos y de investigadores de evolución. Carl Sagan los utilizó para explicarnos, en esa especie de lecciones que daba a través de la televisión, cómo hay una evolución distinta, una evolución que parece que no está determinada por la naturaleza, sino que es la evolución selectiva o artificial creada por el ser humano. Es decir, nosotros hemos acabado siendo producto de evolución y generando otro tipo de evoluciones. Esos cangrejos aprendieron a sobrevivir llevando las marcas, de alguna forma, de ese rostro humano, de esa cara de samurái que tenían en su caparazón. Y como eran adorados, eran salvados, lo lógico es que solo los ejemplares más fuertes, con ese extraño código en su espalda o en su cobertura, sobreviviesen y tuviesen descendencia. Así ha pasado con diferentes elementos de la naturaleza. Es decir, somos culpables o somos benefactores de cómo las especies, en determinado momento de la historia, han ido poblando el planeta. Árboles, otro tipo de vegetales y también animales, que han ido, digamos, acompasándose al son del ser humano. O sea que el misterio del hombre es maravilloso y a veces un poco aterrador. Ya no somos una criatura más. Hemos llegado a tener conciencia de lo que somos
y hemos transformado todo nuestro entorno. Ahora la pregunta es, ¿a dónde nos conduce todo esto? También se le hizo Carl Sagan, pero no tuvo mucho más tiempo. Su último gran legado como serie audiovisual, este cosmos con el que disfrutamos, y como ven, y es lo bonito, los grandes maestros, repito, no solo tocan un palo, el espacio, la gente lo recuerda, no, hay mucho más en este gran legado. Vamos ahora con otro tipo de legado que es más personal, pero que nos interesa igualmente. Este programa no sería nada sin su constante envío de material, de casos, de historias. Abrimos ya, en este preciso instante, nuestro gabinete de expertos. Siempre es buen momento, y lo recordamos por eso, para animarles a que sigan enviando toda esa información, a que desclasifiquen sus propios archivos personales y familiares. Estamos viendo que hay tanta cantidad, ¿no?, de sucesos que realmente tendrá que pasar mucho tiempo para que podamos analizarlos uno a uno. Les pedimos paciencia porque estamos seleccionándolos, bueno, por diferentes criterios y parámetros. En este caso son dos interesantísimos, como van a poder comprobar. Carmen, primer caso de la noche. Pues el primer caso nos lo enviaba Andrés Giraldo. Él nos escribe desde Valencia, aunque nos comenta que es colombiano, y nos quería contar un caso que le ocurrió a su abuelo. Su abuelo se llamaba Pastor y estuvo casado con una mujer que murió muy joven. Tuvo varios hijos y después se volvió a casar. En ese segundo matrimonio formó una nueva familia, y con los hijos del primer matrimonio pues no se hablaba casi nunca, solo le llamaban cuando era su cumpleaños, pero había un hijo en concreto que ni siquiera eso. Hacía mucho tiempo que no recibía una llamada de su hijo Juan, que así nos indica que se llamaba. Hasta que un día esa llamada se produjo. Le dijo además que tenía una mujer, que tenía hijos y que quería verle. Nos comenta Andrés que estuvieron muy bien, que retomaron el tiempo perdido, hablaron de todo lo que tenían que hablar, solucionaron los problemas. Fue como una unión muy fuerte después de ese tiempo sin verse. Pero fíjate lo curioso, se despiden entre llantos por la emoción, por el tiempo que habían perdido en tonterías, y se van al domicilio cuando a las pocas horas reciben una llamada de la mujer de Juan diciendo que su marido se ha matado en una motocicleta. Y Andrés lo que nos preguntaba es, ¿puede ser que él notara que pronto iba a morir o que tuviera una premonición y por eso quisiera despedirse de su padre? Pues nosotros hemos hablado con el doctor José Miguel Gaona para que le explique a Andrés qué puede ser esto. Bueno, Andrés, el caso que nos has enviado la verdad que es interesante porque visto desde alguna óptica podríamos creer que hay un caso de premonición, de precognición, algo implícito en ello. Sin embargo, también podríamos establecer algún otro tipo de explicación coherente. A ver, vamos a ponernos en situación. Tu abuelo hace años que no ve a ese hijo y ese hijo tampoco ve, en este caso, al que es realmente su padre, que es tu abuelo. Bueno, pasan los años, en un momento determinado hay una situación emocionalmente muy intensa. Esto pasa también, por ejemplo, en los funerales, en las bodas, en los que la persona vive ese día de una manera totalmente distinta. Sus capacidades cognitivas, es decir, del conocimiento, de la construcción de la realidad se alteran porque sus emociones están verdaderamente en ebullición. Y a mí me da la impresión, como persona de ciencias, y esto sucede también, lo he observado como profesional, por ejemplo, en los funerales, en que esta alteración de capacidades cognitivas hace que suframos más accidentes. Tengo muchos casos de personas que iban a un funeral, por ejemplo, y han fallecido en el trayecto de ida o de vuelta. ¿Por qué? Porque evidentemente se encontraban emocionalmente secuestradas por ese momento anímico. ¿No sería extraño que este chico, ese día, después de despedirse de tu abuelo, tuviese sus emociones tan alteradas, tan distraído, que evidentemente eso favoreciese el accidente de motocicleta? Yo creo que es quizá una de las explicaciones, no por sencilla, menos veraz. Así que muchísimas gracias, Andrés, y síguenos enviando tus cuestiones. Ahí el apunte del doctor Gaona, siempre con mentalidad científica y que puede servir o puede satisfacer las inquietudes de nuestro espectador. Muchas veces, y muchas personas lo sabemos,
creen que puede haber un tipo de mensaje, de nexo, de lazos que no se pueden objetivar, pero que existen, que están subterráneos, que pertenecen a la vida más oculta y más profunda del misterio. Ojalá sea así, pero ahí está la explicación de nuestro experto. Ellos son los que tienen que hablar, por ejemplo, para decirle algo a Sebastián Callán, que también en Valencia, es curioso, vive una serie de acontecimientos, es un mail largo, es una comunicación extensa, es un rosario de incidentes, y quizá yo he destacado aquí los más interesantes. Ahora va a intentar explorar más allá que el altavoces. En el año 2001, estudiando, y es que esto es muy interesante porque le ha pasado a muchísimos estudiantes, la sensación de alguien observándote, estando solo en la casa, tuvo mucho miedo, dijo, porque no solo era esa percepción que todos hemos tenido, en un cuarto, ¿verdad?, estudiando, concentrándonos. Hay expertos que dicen que esa concentración provoca a la vez estos fenómenos concomitantes, para algunos explicables, para otros no. Porque él dice, Sebastián, que al mismo tiempo vio que la cama, que estaba en posición, digamos, lateral, a un lado de esa mesa de estudio, comenzaba a moverse de la misma forma o ejerciendo la misma fuerza que un cuerpo que se hubiese extendido. Él veía la forma casi antropomorfa en las mantas. Tiempo después, en la misma casa, él ha ido hilando los hechos, una grabación accidental, grabando en una cinta virgen, otra cinta, hablamos del 2004, y de pronto, en mitad de una música que no tiene nada que ver, parece que interfiere ahí una especie de voz, decía con la fuerza de casi un cantante, una voz de ópera, una voz femenina, que decía su nombre de una forma muy fuerte, poderosa. Le impresionó, le dio más miedo. Como final de este recital de sucesos, una noche toda la familia piensan que han entrado a robar, hay libros que se golpean, las baldas que se mueven, es más, están a punto de llamar a la policía, pero de pronto eso cesa y en ese cuarto interior no hay nada. Y al final la visión, un día en esa misma habitación, a través de las farolas de la calle, de una silueta sentada junto a ese ordenador, junto a esa cama donde ocurrió el caso anterior, y otro frío tremendo, dice, como si se hubiese abierto una nevera. Él se queda paralizado y aquella sombra, sea lo que fuere, se levanta y ¿qué hace? Simplemente pasa a través de la pared. O sea, un rosario de fenómenos ocurridos en la misma habitación y que inquietan, y es de lógica casi, a nuestro amigo Sebastián Callán. Extenso incidente que intenta resolver, y no es fácil, nuestra compañera con altavoces. Como nos han explicado Iker y Carmen, Sebastián de Valencia nos escribe y nos cuenta una serie de experiencias de supuesto carácter paranormal que se mantienen en el tiempo, aunque con una separación de años entre sí, ¿no? Sin embargo, todas parten de un hecho que en mi opinión es subjetivo, que es la supuesta aparición de un fantasma familiar que ve la abuela en el domicilio poco después, de fallecer el abuelo. Esto ya es un elemento condicionante, en cierta forma, ¿no? Luego hay una serie de experiencias que vive el propio Sebastián que, en mi opinión, se producen en momentos muy puntuales y muy concretos, ¿no? Muy, digamos, estresantes, como por ejemplo cuando él está preparando un examen la noche anterior y siente una especie de respiración a su lado, que esto le causa temor. Luego hay otra experiencia también relacionada con una presunta psicofonía que queda registrada mientras él trastea con una cinta de cassette y que él cree escuchar su nombre. Sin embargo, no disponemos de esta grabación porque cuando él quiere volcarla al ordenador descubre que ha desaparecido. Esto es algo bastante extraño dentro de lo que son las temáticas psicofónicas, ya que si algo tiene bueno las psicofonías, independientemente de su origen o su interpretación, es que quedan registradas en un soporte físico. Entonces, me hace pensar que quizá él pudo haber escuchado algo que era una confusión mezclado con la grabación que tenía ya hecha y que en medio de esa sugestión él creyó escuchar su nombre, ¿no? Sin embargo, todas estas experiencias, afortunadamente para Sebastián y su familia, remiten en el momento en el que deciden bendecir la casa. Esto, que en principio pues, puede parecer una cosa baladí, funciona o ejerce un efecto placebo y les calma, ¿no? Con lo cual yo creo que el problema resuelto por un lado, también tranquilizarles y decirles que en principio no creo que haya nada especialmente paranormal en ese domicilio, invitarle a que nos escriba si le sucede algo más y por supuesto pues mandarle un saludo de todos nosotros desde el programa. En el fondo el gabinete de expertos, más allá de tener el sello, ¿no?, que autentifique, cada uno tendrá su opinión, una historia, simplemente son opiniones, pero que creemos autorizadas. Lo que es aproximarse, ¿no?, a un mundo increíble que es el mundo de sus propios casos, que tienen esa fuerza, la fuerza
no de casos que son célebres y que todos pueden conocer, sino que son vividos internamente por nuestros espectadores. Ahí las vías de contacto, se lo agradecemos muchísimo. Esta noche ha habido fotografías, por ejemplo en el Sanatorio de Agramonte, fotografías muy curiosas. Pues ahora vienen más. Y uno también comparte con Agramonte el nexo, como siempre, de lugar de hacinamiento y lugar de dolor. Van a verlo. Esta semana comenzamos con las fotografías de los espectadores en un lugar de dolor, en el campo de concentración de Sachsenhausen. Desde allí nos envió la fotografía Ilenia Marmaneu. Nos dice que, bueno, en el colegio los llevaron hasta Berlín para intentar entender mejor la guerra y visitaron un campo de concentración. Este que ven, este es el Barracón 38, según nos informaba, las literas. Les dejaron 5 minutos para realizar allí fotografías y ella lo hizo, algunas con flash y otras sin flash. Y en este caso, fíjense lo que ocurrió. Está un poco asustada porque ha salido una especie de rostro. Guillermo León lo ha destacado y nos dice que verdaderamente parece un rostro famélico, cadavérico, muy blanco. Ahí lo tenemos, en una de las esquinas. ¿Qué podía ser? Hay que tener en cuenta que delante de estas literas, para ver la escena, hay un cristal. Guillermo nos dice que puede ser una persona que estuviera detrás y que de determinada forma reflejara y diera esto como solución. Pero, fíjense lo que nos dice nuestro analista. No obstante, no sería una explicación totalmente satisfactoria, con lo cual no podemos ayudar del todo a nuestra amiga Ilenia porque no sabemos verdaderamente qué es lo que ha surgido en esas fotografías. No es la primera vez que en un campo de concentración que nos mandan las fotografías los espectadores ocurren estas cosas y salen rostros un tanto siniestros. Seguiremos investigando. Y nos vamos a mirar al cielo. En este caso, desde Córdoba. Nos lo enviaban Sergio y Rafael Chía. Una imagen, una fotografía donde pues están casi en primer plano. Se pueden ver 2 objetos volantes no identificados. O eso es lo que creían nuestros amigos, porque realmente no es así. Nos indicaban que la fotografía fue realizada desde el interior del coche. ¿Y qué podía ser eso? Pues Guillermo ha encontrado la solución. Nubes lenticulares, ya saben, esas nubes que adquieren forma de disco. En este caso, no. Reflejos, en este caso tampoco. ¿Qué son? 2 gotas de agua. 2 gotas de agua que estaban en el cristal y al hacer la fotografía, pues fíjense cómo se ven, como si fueran platillos volantes que están invadiendo la Tierra. Bueno, si tienen fotografías tan curiosas como esta, otras que sale algo extraordinario y no saben lo que es y desean que las analicemos, 2 vías de contacto a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y nuestro apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. El polémico libro Pacto de Sangre, de Fernando Sánchez Dragó, empieza con una frase que a mí me ha impresionado mucho, que no conocía. Verán, la escribió más bien, Miguel Hernández, célebre poeta de Orihuela, hijo de pastores, poco antes de morir en la cárcel, en su poema Niño. Y decía algo así, para no equivocarme, lo leo: eres mi ser que vuelve hacia su ser más claro. Eres el universo que gira esperanzado. Una de sus últimas composiciones, y a veces hay cosas que no es posible decirlas mejor. La hondura, la sensibilidad que tienen, yo creo que es insuperable. Eres mi ser que vuelve hacia su ser más claro. Cuando uno investiga los misterios de la infancia, se da cuenta que eso es lo que pasa, que nos atraen tanto, nos impactan tanto, nos emocionan tanto, porque en el fondo en ese ser estamos viendo quizá la mejor versión de lo que nosotros fuimos y que después, con tantas paletadas de realidad por parte de la sociedad, hemos abandonado. Sabemos que hay algo mágico, nos reconocemos con ello, pero ya no es lo mismo. Y muchas veces tenemos el anhelo y el deseo de recuperar todo eso. Esto viene a colación porque últimamente, a través del gabinete de expertos, por ejemplo, estamos viendo que llegan un sinfín de casos que tienen que ver con la infancia temprana. Y aquí, como siempre, hay 2 formas de ver las cosas, como en todo en la vida.
alucinaciones, cosas de niños, qué hartura con lo de cosas de niños, porque quizá las cosas de niños son mucho más importantes que las cosas de mayores. No hay que darle ningún tipo de verosimilitud. ¿Y qué son esas cosas? Bueno, pues muchas de las personas que siguen este programa, bueno, una cantidad importante, muy respetable, porque será un porcentaje mínimo el que se atreva a contárnoslo, están recordando vivencias que comparándolas con casos que nosotros mostramos, dicen, algo se ha despertado, esto es lo que me pasó a mí de pequeño. Verán, a mí me impactó muchísimo también uno de los grandes maestros de estos temas, JJ Benítez, tantas veces comentado aquí, evidentemente. Mucho tiempo después, 40 años después del incidente, sufrido hacia los 6, vio y vivió cómo en su cerebro se despertaba algo, ese chip prodigioso, y nítidamente, y no como un sueño, recordaba una experiencia extraña de la visión de un ser, algo que le aterrorizó, hay que decirlo, y que permanecía dormido. Las experiencias de niños a veces vuelven después de los 40, los 50 años, y el ser humano es consciente de que en ese tiempo mágico ocurrieron cosas que los mayores, si es que las contó en su día, le convencieron de que no había que contar, no había que darle importancia, había que acallar. Cuando empieza la educación o el adiestramiento, todo eso no puede existir. Sin embargo, el niño durante muchos años vive en ese mundo mágico y analiza ese mundo mágico y puede ver, porque nadie se lo ha prohibido, ese mundo mágico. Y verán, muchos de los casos son impresionantes. ¿Por qué? Simplemente en su descripción. Brevemente, 2 descripciones, ni siquiera les contaré el caso porque no hay tiempo. 2 descripciones. Una chica que recuerda, le viene como de niña, está pasando junto a una casa donde ella no lo sabe, pero ha habido una muerte, y visualiza un niño vestido como con harapos, que está subiéndose a la verja de esa casa y que le sonríe con una sonrisa que es verdad que le hiela el alma. Es un niño que, en ese caso, parece algo extraño, ¿no? Y luego desaparece. Otra visión, un muchacho que viene también Cuarto Milenio, le viene, recuerda nítidamente, él sabe que es verdad que le pasó, que estando en su casa, abre la puerta y contempla un jersey de punto, qué descripción, sin más, flotando en mitad del pasillo, un jersey de punto. Cierra la puerta aterrorizado, no se atreve a salir. A los 2 o 3 días siente que algo va a ocurrir, abre la puerta, misma hora, su casa, su hogar, y ese jersey de punto sigue estando ahí, pero con la cara de un niño con pelo rubio que le mira, le sonríe y desaparece. Otra niña, ya una mujer, nos escribe recordando que siendo niña, 7 años, en su hogar también, ve a una niña que se aparece y que tiene sangre en la boca, que le sangran las encías, pero tiene un gesto de pena y desaparece. Bueno, parece que hay, valga la redundancia, un montón de archivos secretos en nuestra mente que nos obligaron a no creer. Miren, yo no sé qué ocurre, pero yo sé, y lo digo por experiencia, que nuestra versión más pura, más auténtica y por tanto más ligada al misterio está ahí, en esos años, y que de nosotros depende quizá estudiarla, comprenderla y no traumatizar, por supuesto, porque seguro que no hay nada maligno, aunque los casos sean tan impresionantes. Parece que ellos pueden ver cosas que nosotros no podemos ver. Pero claro, un día habrá que hablar de la educación, de cómo lo primero que hacen con los niños es despojarles de su sentido mágico de la vida y decirles que son cuentos. Ellos no diferenciaban entre el cuento y la realidad. Para ellos no había división ni frontera entre lo mágico, lo posible y lo imposible. Son los mayores los que nos encargamos de hacer de inmediato esa ruptura. Me gustaría terminar con otra frase. Lo dijo un filósofo, me parece tremenda. Ustedes opinen, acabo con esto. Un filósofo ya muy veterano, ya muy mayor, después de muchos años de docencia, decía lo siguiente: la educación está corrompida de raíz. Se piensa que los mayores pueden enseñar algo a los niños, pero lo sensato sería hacerlo al revés. Permitir a los niños, que aún no están del todo corrompidos por la insensatez de los mayores, que resuciten en estos algo de lo que de niño les queda. Gran frase, ¿o no? Hasta dentro de 7 días, amigos. Reflexionen, debatan si quieren. Hasta luego.